Ya, vamos a empezar. ¿Está grabando ya? Sí. A ver, miren, voy a acomodar esto de aquí. Sí, vamos a ponerlo un poquito más grande esto de acá, ¿ya? Bien. Sí, preséntenme. Hola. Bueno, buenos días a todos los asistentes. Este es un evento organizado por Verso Estudiantil y Círculo de Estudios Todas las Sangres. El día de hoy tenemos como un tema central cómo hacer una tesis y no morir en el intento. Tenemos de grata visita del ponente, doctor Daniel Morán, historiador y docente de la Universidad Mayor de San Marcos, y Usil, es magíster en Argentina, en la Universidad San Martín, doctor de la Universidad de Buenos Aires, licenciado y docente, una vez más lo repito, de la Universidad de San Marcos. Pero sin más, un aplauso para recibirlo y gracias, Vanessa. Bueno, primero agradecer a Vanessa, a usted por estar presente, también a Rubén por estar el día de hoy acá. Yo sé que ya están terminando las clases aquí, pero siempre es bueno dialogar un poco de aquello que es lo más importante, porque uno puede llevar 10 semestres, algunos los 10 semestres en 6 años o un poquito más tal vez, porque algunos trabajan y también estudian, sí, pero lo más importante es que no es solamente aprobar las asignaturas, sino ese proceso desde que empiezas, desde, entre comillas, aquello que llamamos nosotros, como nos llamaban en un momento cachimbos, hasta que egresas, y la sustentación de una tesis. La tesis es la culminación de todo un proceso, un largo proceso de formación profesional que todos ustedes han tenido que ir adquiriendo a lo largo de diferentes asignaturas. Obviamente en ese proceso ustedes van a ir, en ese proceso de formación ustedes van a ir adquiriendo ciertas habilidades para poder desarrollar y poder, si son historias, si son de educación, si son de comunicación, si son de sociología o antropología, van a entrar en cursos de estudios generales y después van a encontrar una carrera o un tema específico de acuerdo a los intereses que ustedes tienen. Eso lo vamos a ir viendo a lo largo del PPT y a lo largo de algunos videos que yo voy a mostrar. Videos que voy a mostrar algunos que son de varios minutos, pero otros que son solamente 10 segundos o 15 segundos, ¿ya? Entonces, para empezar, obviamente yo quiero cumplir con algo que es muy importante. Cuando a mí me dicen, cuando una persona quiere darles algunas recomendaciones, sugerencias de cómo hacer una tesis, ya sea ahora una tesina, ¿no?, de bachiller, después una tesis de licenciatura, de maestría y doctorado, o escribir un artículo académico, uno siempre tiene que demostrar con el ejemplo. Yo no puedo enseñar a hacer una tesis si nunca lo he hecho, ¿no? En el Perú, lamentablemente también, pues es una cuestión también estructural, ¿no? En el Perú, fundamentalmente, es un poco complicado, a excepción de la SUNED, ¿no?, casi ya 4 años, un poco más de 4 años, en donde ya se nos obliga, entre comillas, a hacer una tesis de licenciatura. Ya no hay curso de administración, ya no hay examen de suficiencia, hay elaboración de monografías, sino ahora se hace una tesis. Yo voy a hacer la tesis de 2008, esta es mi tesis de licenciatura. Ustedes pueden ver el asesor provincial, el profesor Valdemar. Solamente muestro en el 2008 que sustenté la tesis de licenciatura y solamente quiero que vean un poco la estructura, nada más. Para eso lo he mostrado, no para que vean que yo hice mi tesis, obviamente he hecho la tesis, ¿no? Y tienes más o menos la estructura, ¿no? Como todo historiador novel o emocionado por la historia, comencé en cierta manera haciendo esta introducción bien grande que tiene más de 50 páginas. Obviamente es el plan de tesis, ¿no? Como ustedes pueden ver, tiene la historia de una investigación, cuento cómo se inició esa investigación. Es una de las recomendaciones que yo les doy a ustedes. Eso se hace al final. En la introducción ustedes tienen que contar cuál es, y lo hace entretenido para que la persona que lea su tesis, ¿no?, y no espere leer el libro, y ahora que las universidades cuelgan sus tesis en PDF después de haber sustentado, la idea es escribir la historia de su propia investigación. ¿Cuáles fueron las dificultades que tuvieron ustedes? Si alguna de esas partes ustedes pusieron en algún evento, cuáles son las críticas que recibieron, cuáles son las fuentes que ustedes pensaban utilizar, pero por cuestiones de tiempo o viabilidad, o cuestiones económicas, etcétera, no pudieron, etcétera. Entonces, todo eso es muy importante de contar. ¿Para qué? Para que la otra persona sepa cuáles son los peligros, los problemas que tuvieron que pasar.
Después viene lo que ustedes pueden ver, el planteamiento del problema, balance historiográfico, objetivos y todo eso que ustedes ya más o menos conocen en estructura y que uno lo pone, ¿no?, en un primer capítulo de introducción y después viene, como ustedes pueden ver, este es el índice de la tesis de licenciatura, ¿no?, primera parte, segunda parte, y esta tesis tiene más de 300 páginas. Solamente les quería mostrar para que vean la estructura de esta tesis. Ahora, si nosotros vamos a seguir viendo esto de aquí, aquí tenemos esto lo que sería la tesis de maestría, que lo hice en Argentina. Bueno, tiene algunos cambios porque esto de acá fue convertido en libro, se publicó en el 2013, ¿no? Pero quiero ver, acá ya hablo de la prensa de Libre de Buenos Aires, y vamos a la estructura, ¿no? La estructura que tiene, o el índice que tiene, como ustedes pueden ver, tiene introducción, pero en esa introducción ya no pongo ya pues conocimiento de problemas, análisis fotográfico, sino en esa parte de introducción que tiene menos páginas, que tiene apenas 15 páginas de las 50 páginas que tenía, yo hago una especie de sintetizo lo más importante de la introducción. Ahora las tesis de licenciatura lo están haciendo así. En la introducción no hay subdivisiones, empezando con subdivisión, planteamiento del problema, objetivos, principal, no, eso ya no se estila. Eso se estila cuando ustedes presenten su proyecto y después su plan de tesis. Porque una cosa es el proyecto de tesis y otra cosa es el plan de tesis. El plan de tesis es aquel documento que vaya por mesa de partes y ustedes ya no pueden cambiar el título. Eso es lo que ustedes van a sustentar próximamente. El proyecto es lo que ustedes realizan en los cursos de metodología, seminario, ¿no?, regado a mitad de año, etc., a mitad del ciclo, ¿no? Y ya también, como pueden ver, el agradecimiento, si viene ya los capítulos, ¿no? Los capítulos que tienen una estructura también. Son 3 capítulos, unas conclusiones, y la tesis tuvo más o menos 205 páginas en promedio, ¿no? A pesar de ser una tesis de maestría que supuestamente debería ser más amplia, es más corta. Finalmente, para terminar, esta es la tesis doctoral, que la UBA lo ha publicado. Un amigo me dice, oye, tu tesis no han publicado ya. Bueno, al igual que aquí en Perú, también rápidamente lo están publicando. Y como ustedes pueden ver en el título, ya es una cuestión mucho más amplia. Trabajo 3 capitales de 3 países, Lima, Buenos Aires y Santiago, en esta coyuntura de la independencia, y a partir de la prensa, ¿no?, los periódicos. Es una fuente importante. O sea, estoy delimitando, porque para yo hacer esta tesis yo he tenido que ganar 4 becas o 7 años. Para que me den esas becas, las personas que me evalúan me dicen, pero tú estás loco, ¿cómo diablos vas a hacer un proyecto tan grande y tú solo? Entonces tú tienes que justificar en el momento que tú presentas la beca y solamente te dan ninguna carilla o máximo 2 páginas, máximo 600 palabras para que tú sustentes por qué te debemos dar la beca de la beca doctoral. O sea, por qué debemos darte 3 años para que estudies el doctorado y 2 años para que puedas cerrar y terminar la tesis. O sea, ¿por qué nosotros debemos financiar esos 5 años? Si tú no vas a poder, tienes que estar bien. Y Lima, bueno, es peruana, mira, pero eso, escuchen, esa es una recomendación, esa es la constancia, de que si tú has trabajado un tema sobre prensa e independencia en Lima, ya la conoces, en la maestría no cambias de tema, no voy a hablar de violencia política, voy a hablar de la historia de la mujer en el siglo XX, o sea, cambio de tema totalmente, allí viene la complicación. Pero si uno sigue y es constante, ahora no solamente hago con Lima, sino Buenos Aires, en la misma época, y hago una historia comparativa y conectada. Por lo tanto, en ese sentido, les pareció a los argentinos que me dieron una beca por 2 años, les pareció interesante eso. Y finalmente, ya en el año 2010, les pareció interesante abarcar estos 3 espacios, pero ustedes me dirán, pero ¿cómo el nuevo jurado no conoce mis antecedentes? Entonces yo tuve que, en un párrafo, señalarles, ¿no? Ya tengo antecedentes que conozco Lima, estuve viviendo en Buenos Aires más de 2 años, he hecho una tesis, ¿no? Estoy terminando una tesis de maestría sobre el tema, y lo único que me faltaría conocer es Santiago. O sea, es viable, ahí está la factibilidad de la tesis. O sea, sí lo puedo hacer. O sea, confíen en mí. ¿No? Los 3 años, después los 2 años que me van a dar, los 5 años que me van a pagar, ¿no? Sí lo puedo hacer. En cambio, si yo voy mandando un proyecto donde yo no tengo nada detrás de mí, difícilmente no te den. Incluso hay unos que son bachilleres y les han dado la tesis, les han dado el financiamiento.
¿Por qué? Porque han tenido una constancia, han publicado algunos artículos y han iniciado el estudio de maestría vinculado al tema de la investigación. Por eso que es recomendable ser constante en los 3 puntos, en la licenciatura, en la maestría y la doctorado. Ahora, esto no es una obligación, si tú quieres lo haces o no, pero esa es la recomendación que yo les doy. Entonces, a partir de esto, yo de esa experiencia he elaborado, tenemos acá un PPT con algunas indicaciones y algunas sugerencias que yo les voy a dar. Hemos denominado, bueno, casi parecido, hay muchos libros que están escritos en Perú, en Colombia, en España, en México, etc. ¿No? Cómo hacer una tesis, cómo redactar una tesis. Bueno, hemos escogido, tomando en cierta manera algunos de esos textos. No, sí los he leído en algún momento, pero esta presentación, en una primera parte, hasta más o menos 12:15, va a ser una presentación de algunas recomendaciones que ustedes deben tener para que hagan una tesis, ¿no? Para que no hacer una tesis sea más sencillo de licenciatura. El gran problema es que ustedes se complican la vida. O sea, ustedes mismos se ponen cargas, ustedes mismos se ponen trampas. Es lo más sencillo. Y más aún ahora, si se entiende que la tesis de maestría es un término, es una tesis de la maestría puente entre la licenciatura y la doctoral. Es la doctoral, la tesis doctoral en donde tú o todos ustedes deben demostrarle la capacidad que han adquirido a lo largo, como mínimo, en mi caso de 15 años, desde 2001 hasta 2017, 16 años, casi ininterrumpidamente. Otros lo hacen en 20, 25, 30, dependiendo de las condiciones que tú tengas para desarrollar. Y algunos también han hecho unas excelentes tesis, pero su campo que han abarcado de análisis ha sido muy amplio y por lo tanto han necesitado más tiempo. Pero tienen familia, tienen hijos, tienen trabajo y también se tiene que medir eso. Eso no es facilísimo. Eso no es decir, no, yo hago una tesis de 80 páginas y un tema superfluo y listo. ¿No? O un tema de un año específico, de una contienda electoral, ¿no? De base 4 asuntos, por ejemplo, no sé, de la corrección actual, de una época puntual, y listo. No necesariamente es eso una tesis que no va a causar impacto, ¿no? Incluso hay tesis de licenciatura que van a causar un mayor impacto que la de maestría y la tesis doctoral. Y ustedes pueden hacer la revisión aquí en su propia universidad y también en San Marcos y en otros países, ¿no? Entonces, el título de cómo hacer una tesis si no morir en el intento está vinculado en cierta manera a ofrecer ciertas recomendaciones para que ustedes puedan realizar tranquilamente una tesis. Yo creo, no sé, ¿quiénes acá están haciendo tesis de licenciatura o van a hacer tesis de licenciatura? O ya hicieron de repente, están en proceso de realizar la maestría, doctorado, en algún momento lo van a realizar. Hay varias etapas, ¿ya? Pero vamos a empezar. Yo estoy trabajando en la Universidad San Ignacio de Loyola y también en la Universidad de San Marcos. Comencemos pues con algunas cosas, premisas, la previa de una investigación. Uno que ha sacado una especie de meme que dice, y no eres tú, no soy yo, no es la tesis. Dice, la tesis separando parejas desde casi 1000 años, porque casi 1000 años de la formación, un poco menos la formación de la primera universidad, por eso se está hablando, ¿no? Primer punto, ¿no? O sea, ¿cómo empiezo yo para... A ver, ¿cómo empezamos nosotros? ¿Cómo empezamos nosotros? Sí, bueno, ¿cómo empezamos nosotros algo? Muchos hablan de la identidad, de que uno debe ser peruano, de que debe ser uno, identificarse con la Facultad de Ciencias Políticos-Sociales de la USA, tener una identidad, o ser de un tipo determinado de mercado, de la U, Alianza, Cristal, no sé. ¿No? Esa identidad es una construcción, esa construcción se da a partir de un proceso, no es de la noche a la mañana. ¿No? El proceso de que uno también se enamora, el proceso en donde uno se hace una amistad también. En ese sentido, en un primer momento viene esto que yo denominaba la curiosidad. Esa curiosidad responde a una necesidad básica que tenemos nosotros, ¿no? Los estudiantes, de conocer la realidad actual. No es que el profesor te impone, el profesor te puede imponer un tema, te puede sugerir un tema, pero ustedes son los que tienen que finalmente decidir. Entonces,
Parte todo a través de una curiosidad. Y para eso quiero pasarles solamente, creo que 40 segundos, un video que es muy importante, que esa curiosidad está vinculada a ver un ratito, esa curiosidad está vinculada a un punto importante de análisis, acá está, que tiene que ver con eso. Yo pido que todos mis colegas, estudiantes o las personas que en cierta manera tienen un interés por hacer investigación, cumplan con este requisito. Quiero que ustedes escuchen bien, ¿ya? Creo que la han visto la película. No sé quién es usted. No sé qué es lo que quiere. Pero si está buscando dinero, le advierto que no tengo mucho. Pero lo que sí tengo es una serie de diferentes habilidades que he adquirido durante una muy larga carrera y que me hacen una pesadilla para personas como ustedes. Si dejan ir a mi hija ahora, ese será el final. No los buscaré, no los perseguiré. Pero si no lo hacen, yo los buscaré, los voy a encontrar y los mataré. Buena suerte. Bien, y ahora la idea es, ¿y por qué eso? O sea, ¿por qué pongo ese punto? O sea, ¿cuál es el mensaje de esa parte de esa película Hamlet? Creo que hasta el tercer número creo que llega. ¿Por qué? A ver, ¿qué dice este señor? Él no tiene dinero, pero ¿qué tiene? Sí, pero esos conocimientos se adquiere a partir de qué cosas. ¿A partir de qué? Experiencia, pero tiene ciertas cosas. O sea, tiene ciertas habilidades. Y esas habilidades, o sea, para eso estamos en la universidad. Porque si no vendría el señor que está afuera vendiendo caramelos sin estar, digamos, siendo, discriminatorio, pero si no vendría también hay investigación y gente que autodidacta, nosotros autodidacta hace investigación, María te queda una autodidacta y hace investigación, pero se pone a investigar, se pone a leer, se pone a observar la realidad. Entonces, ¿qué dice? Ciertas habilidades, y esas habilidades se supone, en teoría, ustedes lo tienen que llevar en la universidad. Y si la universidad no le brinda eso, ustedes tienen que buscarlo. Porque hay alumnos que me dicen, no, profesor, pero la universidad no me ha enseñado eso. La universidad te da un conjunto de herramientas, pero también tú tienes que buscar por tu propia cuenta, ¿no? Muchas veces uno aprende más en los pasillos, en los congresos, en los simposios, conversando con otros docentes, conversando con otros colegas, aprende mucho más, ¿no? Preguntarte, ¿no? ¿Cómo hiciste eso? O sea, ¿cómo llegaste a hacer tu tesis de licenciatura? ¿Cómo llegaste a publicar ese libro? ¿Cómo llegaste a terminar la carrera? ¿Cómo probaste ese curso, ¿no? De matemáticas que yo que soy de letras no puedo, ¿no? De repente, ¿no? Entonces, hay maneras de poder establecer eso. Entonces, lo que yo siempre pido a los alumnos es eso, ¿no? Cuando tú vas a iniciar un proceso de investigación, lo que tú finalmente, lo que la carrera te debe preparar en los 10 semestres es darte ciertas herramientas, ciertas habilidades. ¿Para qué? Para realizar al menos, mínimamente, una tesis de licenciatura, ¿no? Porque, ¿qué es lo que quiere la tesis de licenciatura? O sea, la tesis de licenciatura, ¿qué es lo que quiere probar? De que tú has aprendido algo durante 5 años, ¿no? Has aprendido qué cosa, a plantearte un problema, a identificar un tema de investigación, a lanzarte algunas preguntas, a diferenciar que una pregunta no es igual a un planteamiento de problema, entender qué son objetivos principales, qué son objetivos específicos, a lanzarte de cierta manera hipótesis de trabajo, a delimitar en espacio y tiempo el tema que tú vas a trabajar, ¿no? Soñar en un momento que puedes cambiar el mundo y después te das cuenta que, ¿no? De que tu tesis de, ¿no? La historia de Arequipa, ¿no? Es viable para tu tesis de licenciatura, sino la historia de Arequipa en el caso de una provincia, en el caso de una coyuntura del siglo XX, incluso el siglo XX es muy grande todavía. Quiero estudiar todo el periodismo del siglo XX arequipeño, ¿no? Pero analizo un solo periódico, el Pueblo, no sé. Incluso eso totalmente es bien grande para poder analizar.
Un punto más importante que también entra aquí es esto que yo llamo la pasión. Aparte de la curiosidad, que es una necesidad para conocer. O sea, tú tienes una curiosidad porque tienes una necesidad de qué cosa? De conocer la realidad. Pero otra cosa importante también es la pasión, lo que Mark Bloch llamó el oficio de historiador. Pero como dijeron que algunos iban a venir no solamente chicas de historia, sino por supuesto el oficio de científico social. Porque una cosa es que tú seas historiador y otra cosa es que tú seas historiador e investigador. Se supone que todos los historiadores son investigadores, se supone, en teoría, pero en el Perú se cumple esa premisa, esa idea no se cumple. O sea, si tú eliges en ser historiador e investigador, tienes que renunciar a trabajar de cierta manera o a trabajar medio tiempo y estar así ajustado para poder financiar sus propias investigaciones. Rara vez te financian algo. Entonces, pero por eso que es importante la pasión, el oficio científico social. Aquella persona que está, ¿qué cosa? Involucrada realmente con la carrera. Por eso ustedes pregúntense, ¿no? Tienes el espejo, ¿no? Y digan, quiero ser historiador, o solamente quiero ser egresado de historia y quiero, no sé, trabajar en una academia o ser docente, nada más. ¿No? Pero de repente estar en un museo, de repente estar trabajar en un archivo público, privado, etc. Y no está mal, ¿no? Cada uno elige lo que uno quiere desarrollar, ¿no? Pero la idea es que uno no se engañe a sí mismo. Uno debe reconocer, ¿no? No es que ninguno de ustedes, o las personas que están estudiando historia, no lo puedan hacer, sí se puede hacer. Pero el problema es que tienen que tener dedicación y mucho esfuerzo, ¿verdad? Para seguirlo. Y aparte de esto, desde aquí viene ya, ¿no? Cuando uno por fin empieza con la tesis, ¿no? Esto de la propuesta de un tema. Pues su propuesta de un tema, aparte que viene desde una curiosidad, de una necesidad por entender la manera nacional, mundial, no sé, etcétera, vincular lo mundial con lo nacional. Por ejemplo, tengo algunos estudiantes que están analizando el impacto de la Guerra Civil Española en la prensa de Lima, el impacto de la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial en la prensa de Lima. No, ustedes pueden trabajar, ¿no? ¿Cuál es el impacto? ¿Cómo se recibe sobre la Segunda Guerra Mundial en la prensa de Arequipa, ¿no? Entre el 39 y el 45? ¿Cómo los diarios de Arequipa se están informando de este acontecimiento mundial? Y ahí estás haciendo una historia nacional y una historia mundial. Y estás circunscribiendo a un tipo específico de fuentes, que son los periódicos. Y creo que tienen mayor acceso a ello. No vas a ir pues hasta Alemania, hacer entrevistas, ¿no? Ya soñarás. Vas a soñar cuando te vayas con una beca doctoral a Europa, ahí recién haces eso y profundizas, ¿no? Entonces, hay que pisar la tierra. Eso no quiere decir que vamos a hacer cualquier tesis, que vamos a hacer una tesis de poca importancia, sino vamos a tratar de resolver problemas puntuales. En ese sentido, esta propuesta de un tema de investigación que ustedes se propongan está íntimamente relacionada a los intereses que ustedes tengan, intereses personales. Por eso estudiantes me dicen, yo quiero hacer la historia de mi pueblo, quiero hacer la historia de mi familia, o la historia de una familia que yo conozco y que aprecio mucho, o la historia de mi propia facultad. Hay un libro de la historia de la facultad acá, de esta universidad. ¿Existe actualmente? No. Ustedes tienen uno de los temas muy importantes, la escuela de historia, cómo se forma la escuela de historia en la UNSA, por ejemplo. En San Marcos algunos han dicho de la escuela de historia que estaban en humanidades, en letras y ahora han pasado a sociales, etc. Académicos o fines académicos. Yo tengo un tema, una propuesta de tema, ¿por qué? Porque me piden y tengo que aprobar. Aprobar los cursos y además quiero ser profesional, quiero tener un título profesional. Cuestiones académicas, cuestiones políticas, porque me interesa pues, la política también, ¿no? Y ustedes han visto, ¿no? Después que ha pasado el referéndum, cuáles ha sido, ¿no? ¿Qué tipo de congresistas tenemos? ¿No? Ya no voy a decir más, pero obviamente también uno necesita ser una persona medianamente educada, ¿no? Ustedes saben que para ser docente universitario como mínimo ahora se necesitan maestrías. Y la maestría vinculada a la carrera específica que ustedes están enseñando, ¿no? Entonces, y etc., ¿no? Entonces estamos viendo en ese punto y a esto se vienen las lluvias de preguntas que tú te haces.
sea, yo ya tengo, ¿qué cosa acá? Tengo ya un tema, una propuesta de un tema, ¿no? Ejemplo, cuando yo conversaba con el profesor Alemán Ignacio Soriano, el año 2003, en el mes de septiembre más o menos, a mitad de mi carrera, le decía, a mí me interesa la época de la independencia, me interesa el pensamiento político más o menos, y él me dijo, ven Daniel, ven un día a mi casa, un día sábado, y te voy a entregar algunos textos para que saques copia, obviamente, porque tiene original. Y me dio un libro muy importante, un historiador que en algún momento llega a terminar en Arequipa, que es Ascensión Martínez Reaza, que habla sobre la prensa doctrinal de la independencia en Perú. Y me da eso y algunos textos, algunos manuscritos, algunos periódicos de la época. Y me dice, me parece que puedes entender el pensamiento político de la independencia a través de ciertos periódicos. Mi sugerencia es esa. Cuando pasé ya el cuarto año y yo comenzaba, pues, yo soñaba, ¿no?, hacer el pensamiento político en la independencia. Pero para eso, ¿qué tengo que hacer? Vamos a ver más adelante. Tengo que tener solamente periódicos, no me sirven los periódicos. Para eso tengo que correspondencia, manuscritos, memorias. O sea, tengo que hacer uso de una diversidad de fuentes. Pero si yo hago el pensamiento político de la independencia a través de la reja republicana, ahí ya se me recorta el tema. Mi foco de análisis es un solo periódico, que es importante en esa época. No quiere decir eso que yo vaya a qué cosa, que yo vaya a no vaya a utilizar otras fuentes, pero cuando yo sustente mi tesis, cuando yo ponga mi pregunta, mi planteamiento del problema, mis objetivos, cuando llegue a mi hipótesis, cuando llegue finalmente a las conclusiones y el jurado haga una pregunta, ¿pero por qué no hiciste eso? Yo puse mi pregunta, que está bien delimitada, yo puse mi objetivo, lancé mi hipótesis, lo coloqué en las conclusiones y listo. Ahora, lo que usted me dice, quizás lo voy a tomar como sugerencia para una tesis que me esté ampliar. Pero yo estoy haciendo, o sea, uno mismo está delimitando. Y para eso sirve también el marco teórico, para eso sirve el pensamiento geográfico, que vamos a ir viendo más adelante cómo ir delimitando. Estamos empezando este punto para. Pero es importante en ese sentido, este punto pequeño que he puesto yo, la lluvia de preguntas, no es el planteamiento del problema. Ya sé que muchas tesis empiezan con un problema, y lo dice incluso la regla de nadie, sin problemas no hay investigación. Pero uno empieza con varias preguntas. O sea, tu tesis puede tener 50 preguntas, 30 preguntas, pero tú tienes que ir eliminándolas. Y finalmente tienes que ir, ¿qué cosa? Tienes que ir encontrando las preguntas que se acercan más a tus intereses y al objetivo que tú quieres conseguir. Pero la primera pregunta es aquí. ¿Cómo yo llego de esa lluvia de preguntas? ¿Cómo yo llego a establecer finalmente el planteamiento del problema? ¿Cómo llego yo a eso? Para eso existen ciertas estrategias. Los franceses, los norteamericanos, los peruanos, en América Latina se dice, quien plantea quien hace un buen planteamiento lo de la tesis, ya tiene la mitad de la tesis hecha. Pero si tú no planteas bien la tesis, si no tienes una buena pregunta o un par de buenas preguntas, bien delimitadas, tú te puedes pasar años y años y al final no sabes qué hacer. Es como la brújula, una pregunta es como una brújula. Uno tiene que saber delimitar bien eso. Pero, y para eso hay ciertos requisitos, ciertas recomendaciones, sí. Seguro que sus profesores les han dado. Lo que pasa es que a veces uno tiene que ir sistematizando. Lo que estamos tratando de hacer en esta obra es sistematizar, en cierta manera, algunos conocimientos y juntarlos todos para que nos vayan. Este PPT yo se lo voy a pasar a profesor Rubén, o sino a Vanessa o a uno de ustedes para que lo puedan distribuir. Le dejamos su correo electrónico por Facebook, entonces, lo que hay que recordar acá de que yo tengo muchas preguntas, pero esas preguntas no necesariamente van a determinar mi problema de investigación, sino esas preguntas que tengo, esa lluvia de preguntas me permiten tener muchas inquietudes, y esas inquietudes en el proceso de, ¿pero de qué? Ahorita, en el proceso de algo tengo que hacer.
esto, una primera lectura de la literatura. Yo creo que tengo que hablar de, José María Ortega, Mario Vargas Llosa. No, la literatura se le dice a lo que ustedes conocen, o le llaman los historiadores, conocen como la historiografía. O sea, ¿quiénes son los historiadores, científicos sociales, en el caso de los antropólogos, sociólogos, educadores, o toda persona interesada en qué cosa, en el tema específico que tú estás trabajando? Porque si bien es cierto, no todos están investigando el mismo tema. Muchos de ustedes pueden estar interesados en historia política, otros en historia social, otros en la época de la independencia, otros en la época de la independencia política, otros en las relaciones con Chile, no sé, en la vinculación de la historia regional, ¿no? En la gastronomía, depende de tus intereses, pero para todo, en cierta forma, todo requisito fundamental para poder empezar una tesis es esta primera, no estoy hablando de un balance, estoy hablando de una primera lectura de la literatura. O sea, yo tengo un tema que me interesa, tenía el pensamiento político y la independencia. ¿Quiénes han hablado sobre ese tema? Batanama me recomendó el señor Martín Arias. Pero el grupo de Benechea, creo que tiene un libro sobre los ideólogos de la emancipación. Luego Abuelo tiene su tesis, ¿no?, de historia del Perú, y también habla. Pero este pata de Pablo Maceda tiene su libro tres etapas en el desarrollo de la conciencia nacional, ¿no? O sea, usted de la parte de Ganamo tiene su libro también sobre notas y causas de la independencia, ¿no? ¿Te das cuenta? Y ahí voy buscando y voy consiguiendo unos 5, 6 o 4 libros. ¿Para qué? Para poder entender eso. Hoy existe ¿qué cosa? Algo muy importante, los llamados balances historiográficos. Y otra cosa muy importante que antes no existía, o existía muy poco, las llamadas reseñas. Hoy muchas veces no es necesario que tú leas un libro, o que lo compres, ¿no?, ni fotocopia, ¿no?, porque a veces tú te emocionas por el título y dices, ese es mi libro, ¿no?, ese es mi modelo, pero finalmente, ¿no?, antes de comprar te sugiero que leas una reseña, ¿no?, o un comentario para ver si realmente ese libro va directamente a tu tema, porque de ese libro un solo capítulo te puede servir. Pero si está hablando, yo estoy trabajando en tendencia política en Arequipa y el libro habla sobre tendencia política en Arequipa, pero tiene una temática, pues, ¿no? De los 5 capítulos, solamente 2 capítulos hablan sobre eso. Y tú no vas a leer los 5 capítulos. Si tienes tiempo, lo lees, pero si tú estás enfocado en terminar una tesis en tu último año de la carrera, tienes que leer las cosas que están enfocadas directamente a resolver qué cosa, el problema de investigación que tú tienes. La idea no es ir acumulando fichas, la idea no es acumulando muchas lecturas. La idea, ¿qué cosa es? La idea es ir acumulando información de acuerdo al problema que tú ya te planteaste, que tú ya delimitaste. Pero ¿cómo delimitas ese tema? Haciendo una primera lectura de la literatura o de la bibliografía. Aparte de eso, y aquí en esta parte que dice configurando nuestro planteamiento del problema, aquí hacemos, ¿no?, después de hacer una primera lectura, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos una recopilación de nuestros intereses. ¿Por qué? Porque de repente vamos a leer estos 5 o 6 autores y dice, oye, ya lo trabajaron, ¿no? Pero ¿para qué, no? ¿De qué me sirve, no? Pero no, tú lo puedes hacer desde una óptica diferente. De repente ellos lo han trabajado desde la óptica política y tú lo quieres ir combinando político y cultural, ¿no? ¿Te das cuenta? Pero ¿cómo te das cuenta o cómo nos damos cuenta que ese autor lo hizo solamente desde el aspecto político o económico? ¿Cómo nos damos cuenta? Si nosotros leemos eso, vamos a leer eso. En ese sentido, el tema de investigación tiene que estar vinculado a los intereses que nosotros tengamos, la recopilación que nosotros hagamos a partir de una primera revisión de la literatura que desarrollemos. Y aquí recién viene, nosotros tenemos, recapitular un poco, hemos tenido nosotros un primer momento, una curiosidad, una necesidad de entender la realidad nacional, social, mundial, etc. Hemos tenido nosotros, tenemos que tener pasión por lo que hacemos. A ver, el Perú es uno de los países que tiene muchos egresados, tanto de bachiller como de maestría. Doctorado es casi menos, pero o sea, hay muchos egresados de maestría. ¿Pero qué les falta? La tesis. Ese es el gran problema de la tesis. ¿Por qué?
básico de una maestría es hacer investigación y es hacer tesis, no aprobar los cursos. Pero si no apruebo los cursos no termino, no puedes. Se supone que tiene que vincular. El objetivo final es la tesis, es el producto final, es el producto. Por eso te hablo, porque aprobando todos los cursos de la maestría obtienes que cosa, eres egresado nada más, pero tienes el título del grado académico, no lo tienes. Si no sustentas tesis, no lo tienes. Entonces, todos tus esfuerzos en los 2 años que tú haces, que todos hacemos para aprobar todos los cursos, tiene que estar vinculado a la tesis de investigación que tú estás realizando. Entonces, tenemos una fascinación de que el profesor le ponga 18, 20 en el curso de metodología y todo, pero al final terminamos los 2 años con 18 de promedio ponderado, pero no tenemos casi nada avanzado, no tenemos cosas dispersas. Y así no es. En otras palabras, no pierdas el tiempo. Ahora, si tienes plata, ¿no? Contrata a tus asistentes, ¿no? Bueno, en otros países sí, pues, ¿no? Hay historiadores muy conocidos que tienen sus grupos de investigación en el posgrado, en la maestría, en el doctorado, y a través de ellos hacen investigación, ¿no? Y tienen financiamiento. Pero nosotros, ¿qué tenemos? Nuestro propio. Nos financiamos nosotros mismos, ¿no? Esa es la gran diferencia, ¿no? Pero a pesar de eso, como decía Basar, a pesar de los problemas que nosotros tenemos, pero tenemos que salir adelante, ¿no? Hay una posibilidad. Esa posibilidad, si no viene de parte del Estado, uno lo tiene que buscarse. ¿Ya? Y aquí viene algo muy importante, ¿no? En ese esbozo del tema de investigación. Viene si esa tesis que vas a hacer o ese tema que tú has elegido es pertinente. Eso es importante. O es importante para ti nada. O es solamente importante para probar, porque hoy sí, hay estudiantes o personas que piensan que quieren su título profesional, punto. Algunos mandan a hacer su tesis. Y sales afuera, las universidades te dicen, te llaman, no hago tesis, monografías, ensayos. Y otra cosa de la pertinencia es la viabilidad. ¿Qué tan viable es? O sea, sí, mi tesis es importante, ¿no? Responde a una pregunta que va a tener un impacto en cierta manera en la historiografía, pero lo puedes hacer, es viable. En otras palabras, si yo fuera un estudiante de San Martín, bueno, he sido de San Marcos para la licenciatura, pero si hubiera presentado mi plan de tesis con el tema de la tesis doctoral, ¿tú crees que hubiéramos aprobado ello? No, no, estás hablando, tienes que conocer tres países, 3 historiografías diferentes. O sea, es inviable. ¿Te das cuenta? Entonces, pero eso va cambiando, ¿no? Esto de acá, este esbozo del tema, tiene que ver, ¿no? O sea, antes de realizar toda la búsqueda de fuentes, de leer esas fuentes, el contraste que hagas, de ir comprando un montón de libros vinculados a tu tema, ¿qué tienes que hacer? Tienes que preguntarte, oye, mi tesis es pertinente, mi tesis es viable, ¿lo puedo hacer? ¿En cuánto tiempo lo puedo hacer? 1, soy estudiante nada más, no trabajo, estudio nada más, lo puedo hacer en 1 año o medio año, ¿no? Porque estudio y estoy haciendo la tesis, en el último año lo puedo hacer. Pero si aparte de eso trabajas, aparte de eso tienes familia, ya pues, yo lo que no estoy de acuerdo yo cuando yo asesoro una tesis es que venga el joven, ¿no? Y me diga, profesor, usted me asesore, ¿no? Está bien. Y hacemos un cronograma. Sí. Hacemos un cronograma de actividades. Y ese cronograma de actividades, si yo digo que voy a hacer mi primer envío a los 2 meses, yo tengo que enviar a los 2 meses. Pero no por 3 meses, 4 meses, no queda nada. O sea, no te engañes a ti mismo. O sea, tú tomas tus tiempos. Nadie te está obligando para hacer la tesis, en cierta forma. Tú tienes que tener, en cierta manera, y eso se llama viabilidad. ¿Qué tanto es viable mi tesis si yo lo puedo hacer en 1 año? Algunos dirán, ¿no? Y con esto paso al siguiente punto, algunos dirán, ¿no? Pero yo estoy recién en el primer ciclo, no me puedo preocupar. Yo quisiera que me estuvieran diciendo hoy, en el ciclo, hoy, tiene que hacer esto, mira. Y así fácilmente llego al 4º año ya casi como el acabador de la tesis. Esa es la idea. No, profesor, pero yo tengo 5 cursos y esos 5 cursos me piden una monografía, pero vincula pues tu tema a la monografía que me piden. Tienes que vincular, tienes que ver la forma, tiene que ser alguien astuto.
no en el mal sentido de la palabra, sino en el sentido de maximizar tus tiempos. Eso yo hice en la maestría. Tuve que llevar 9 cursos, 9 seminarios y aparte 2 tesis, ¿no? Y aparte hacer la tesis. Y una recomendación, ¿no? Muchos de nosotros cuando hace sus trabajos, sus monografías, presenta el profesor y nunca más, ¿no? Se olvidaron de eso. No, yo desde el 4º año de la carrera en San Marcos y toda la maestría, con mucha no razón, todos los trabajos que yo hice me costó casi de ser publicado. En la maestría todo lo que presenté en la maestría como trabajo de investigación, pues no se toma examen, sino como trabajo de investigación, casi todos se han publicado, allá en Lima, en el extranjero, etc. ¿Por qué? Porque voy a dar parte de 2 años de mi vida, ¿para qué? Para que eso solamente un profesor lo evalúe y se quede ahí tirado o lo recicle nada más. No, creo que algo importante estoy haciendo, y si el profesor me está aprobando con un 15, un 16, un 18, es porque algo de bueno tiene. ¿Y por qué no lo damos a conocer? ¿Qué hay que encontrar ese prejuicio? ¿No? De que solamente hacemos algo porque nos estamos obligando a hacerlo acá. Por eso que cuando Vanessa y Rubén me decían, sí, vamos a hacer 10 nada más, está bien, porque esos 10 son los que finalmente quieren hacer una tesis. ¿No? Son aquellos 10 o 11 o 12 que quieren marcar la diferencia. ¿No? Y hay otros que no lo quieren hacer, no es su problema. ¿No? En seminario de tesis en San Marcos empezamos 20, terminamos 8, 5, 4, recién. Así es la vida. No comparto cierta manera con lo que dice Aristóteles, de que algunos han nacido para andar, y lo puedo obedecer, pero a veces nosotros también nos gusta eso. No, yo no he nacido para eso. Yo quiero que me manden. En fin. Aquí viene un punto importante también, repensando nuestra problemática de investigación. Dice aquí, la importancia clave del balance geográfico. Aquí viene lo más importante. Esto creo yo que es algo fundamental para que ustedes no pierdan el tiempo. Si es que van a perder el tiempo, pierdan el tiempo aquí. En San Marcos, por ejemplo, hacer un balance geográfico se enseña en el 6º siglo, el Seminario de Investigación Histórica 2. Ahí se enseña. El producto académico final que se pide a uno para aprobar el curso es hacer un balance sobre todo tu tema. Mira, el profesor no se mete contigo, con tu tema. El profesor te dice, tienes tu tema, porque ya llevaste un seminario 1, ¿cierto? En el seminario 1 tú planteas un tema, tienes curiosidad, has leído algo, incluso algunos van a ver archivos, etc. Pero en este seminario 2 tú tienes que presentar tu balance. Y mínimo 15 autores. Sea a través de artículos, sea a través de libros, se depende de la complejidad del tema. Algunos alumnos me dicen, profe, mi tema es novedoso, nadie lo ha trabajado. Mi balance dice, nadie lo hizo. Ahí está. Eso que está señalando es un estado de cuestión. Y aquí viene, más adelante, una cosa es el balance historiográfico y otra cosa es el estado de cuestión. El estado de cuestión es el balance específico que responde al problema que tú te planteaste en la tesis. Y ese estado de cuestión puede tener solamente 2 o 3 o 4 artículos o 4 autores que trabajan en el punto. Pero no puedes presentar un estado de cuestión tan pobre. Porque te van a decir, el jurado te va a decir, que solamente has presentado 4 nada más. Sí, profesor, porque yo estoy hablando sobre el deporte en Lima. Y el deporte en Lima solamente hay 4 o 5 autores que han trabajado, Panfichi, Gerardo Álvarez, Julio Vidal, etc. Por ahí otro más, ¿no? 4 nada más. A los 4 me los digo, son los capos. Sí tiene razón. Casi todos de ellos, 2 son magísteres y 2 son doctores. Son peruanos. Pero no hay más. Ahí está, mira. Bien bacán esa la cuestión. Que en Argentina ¿qué han hecho? Y en Chile ¿qué han hecho? Y en España ¿qué han hecho? Y en Colombia ¿qué han hecho? Y en México ¿qué han hecho? Porque tengo que hablar, si mi tema es solamente Lima nada más o es el Perú. Pero demuestra el jurado que tú tienes una capacidad de poder entender más y eso se llama balance. El balance es mucho más amplio. El balance es el plasma, ¿no? Si voy a hablar sobre el fútbol en mi balance va a ser sobre el fútbol, no es decir, el fútbol en Lima, pero comienzo con un primer tema que estamos hablando del fútbol como deporte en Iberoamérica, ¿no? Y consigo algunos autores fundamentales, ahora que todo está en internet, ¿no? Muchos libros han colgados en internet, las redes y cómo establecen. De ahí pasas al Perú en general y de ahí pasas al caso del Lima.
Entonces el balance te permite tener, ¿qué cosa? Un campo más amplio de análisis. Acá no estás investigando, acá no estás tocando fuentes, no estás consultando archivos, no estás haciendo nada. Estás en tu biblioteca, y en tu casa, en tu oficina, en tu carpeta, estás leyendo textos, fotocopia, impresos, lo que sea. ¿Ya? Pero la gran pregunta es, ¿para qué me sirve el balance historiográfico? Y aquí viene, ¿te acuerdas que tú, bueno, eso ya lo dije, ¿no? El balance no es igual a una sola cuestión, y aquí viene algo muy importante, ¿no? Porque después viene la parte de la corrección, ¿no? O sea, tú puedes hacer bien bacán tus fichas, todo, pero las fichas no existe un programa en donde tú tipeas todas tus fichas y mágicamente las fichas se ordenan y se construyen, ¿no? 1, 2, 3, 4 y ya está redactado. Tú tienes que dar el toque mágico, ¿no? El balance historiográfico, en el siguiente PPT vamos a ver específicamente cuáles son las bondades del balance historiográfico, pero ¿qué permite el balance historiográfico? Permite delimitar el problema de interés. ¿Por qué permite delimitar? Por esto, mira. Bueno, tú has estado así, ¿no? Chicas, así están. Tesis. Acá, antes de entrar al balance, el problema de investigación responde ¿qué cosa? A un interrogante clave y además a un objetivo principal. Ejemplo, quiero tomar un ejemplo de ustedes. Hola, ¿cuál es tu nombre? Sí. Soy María Alejandra. María Alejandra. ¿Qué carrera? Historia. ¿Qué siglo estás? Ya es egresada. Ya tienes un tema en eso. Más o menos. O sea, en el lenguaje peruano más o menos es más no que sí. ¿Ya? Pero algo te interesa. ¿Cuál es el tema que te interesa? Pisco. Ya. Contemporáneo. Porque también hay gente que ha trabajado en Pisco de la época colonial. ¿No? Y acá creo que hay un pata de la católica, ¿no? Que ha hecho un libro, ¿no? sobre los vinos, ¿no? En un centro de vino. Ya, pero ¿qué? Exactamente qué es sobre el vino. ¿Qué quieres ver? ¿Y cuánta gente toma el pisco? ¿No? ¿Cómo los arquipélagos son tan propensos al pisco asado? No sé. ¿O qué quieres ver? ¿O las cuestiones comerciales? ¿Qué te interesa ver? Historia económica, historia turística, no sé. El pisco, respecto al turismo. El consumo del pisco, digamos. Por ejemplo, tú para eso tienes que plantearte, ese es tu tema, el pisco como una cuestión o el pisco vinculado al turismo, ¿no? Cómo los turistas consumen el pisco peruano, cuáles son las apreciaciones que dan sobre eso, ¿no? De acuerdo, tú tienes que hacer una pregunta, ¿no? De investigación, o preguntas, ¿verdad? Y de eso tienes que delimitar, porque ¿en qué tiempo yo voy a trabajar? O sea, el pisco actual, ¿desde cuándo? ¿Desde 2001? En la época de, no sé, el segundo gobierno de Alan, en la época actual, o vinculando con Mixtura de repente, vinculando con Lima, ¿no? O los pleitos que tenemos con Chile siempre, ¿no? Porque dice que el pipe chileno es peruano, no sé, y vas a inventar, pero ¿cómo tú sabes todas esas cosas? ¿Cómo tú te enteras? Aparte de la prensa, que sería una fuente, ¿cierto? ¿Cómo te enteras? A partir de publicaciones, buscas libros de otros autores, no solamente libros, sino entrevistas, videos en YouTube, y también buscas esto que se llaman artículos de investigación, publicados en base de datos como Cielo, Scopus, Exar, no sé, Mundialnet, etc., ¿no? En Google académico. Entonces, pero para eso tú tienes que tener, o sea, lo que yo te estoy diciendo, que la búsqueda de esa literatura, de esos autores que están trabajando sobre el tema determinado del pisco, ciencia política, educación, etc., ¿qué me permiten? Me permite tener mejor delimitado el problema que yo voy a trabajar a lo largo de la tesis. ¿Ya? Y eso está vinculado a un objetivo. Por ejemplo, ¿ya? Voy a poner mi caso. Mi tema era el pensamiento político peruano en la prensa a través del pensamiento político peruano a través de la vieja republicana, 1821-1822. Ya ese es mi título.
¿cuál sería mi planteamiento de problema o la pregunta que me haría? Bien. ¿Cuáles son los discursos? Algo así, en forma así rápida, que podría plantear, ¿no? Una pregunta, ¿no? ¿Cuál es el discurso político de la República Dominicana, ¿no? En referencia a los términos de democracia y republicanismo, por ejemplo? O sea, cómo la República Dominicana, a través de sus dos tomos, qué uso le da o qué representación le da al concepto de democracia y al concepto de república. O sea, cómo informa sobre eso, por ejemplo. ¿Y cuál sería mi objetivo? Determinar cuál es el uso en el discurso político de los conceptos de república y el concepto de democracia en la República Dominicana. Entonces, tanto la pregunta como el objeto tienen que estar vinculados y el título también. Esa es la coherencia que tienen. Eso dependen ustedes en su proyecto de investigación. Tú no puedes estar hablando de tu título A, tu problema B y tu objetivo C. Sí, lógico. Tiene que tener coherencia. Lo que te piden siempre en una tesis es la coherencia. Aquí viene esto de que es importante que nosotros debemos recordar para pasar ya a esta parte del balance. La interrogante clave lleva de forma paralela una hipótesis de trabajo, la posible respuesta al interrogante. O sea, si tú te haces una pregunta, automáticamente tu cerebro responde. Esa es una pregunta provisional, una respuesta provisional. Y esa respuesta provisional tiene que ver con una hipótesis. Se llama hipótesis de trabajo. Esa hipótesis tú lo puedes comprobar a lo largo de la investigación, sí, como también lo puedes ir mutando, modificando. Eso de acuerdo a qué cosa, de acuerdo al análisis, y ahí eso de acuerdo al análisis de la bibliografía, al análisis de las fuentes, al contraste que haga. Lo que tú planificaste en un inicio es una planificación, es un proyecto, pero eso sufre modificaciones. En sociales es mucho más complejo eso. En sociales, o sea, lo que tú pensaste hacer en un primer momento, cuando terminas tu tesis de licenciatura, maestría o tesis doctoral, va a ser inmediatamente otra. O sea, no hay persona que diga, yo empecé 1, 2, 3 y terminé 1, 2, 3. Es difícil. Es un poco difícil. Tú vas a decir, terminé 1, 2 y 4. Ese 3 no lo pude porque tuve que cambiar por X motivo. Entonces, la hipótesis de trabajo es muy importante porque es una posible respuesta inicial que tú te das. Pero cuando esa respuesta deja de ser hipótesis y se convierte en conclusión. Cuando ya realizaste la investigación, cuando ya comprobaste las fuentes, cuando ya manejaste la literatura, hiciste el contraste, etc. Y aquí viene, ¿no?, la recomendación. ¿Cómo puedo responder a esa problemática? O sea, tengo mi pregunta, tengo el problema de investigación medianamente limitado. Ahora, ¿pero cómo respondo eso? O sea, ¿cómo lo ves usted? Está en pregunta, ¿no? Segundo punto, ¿cuáles son mis fuentes? O sea, ¿qué voy a utilizar yo para responder esa pregunta? Fuentes orales, fuentes manuscritas, el uso de periódicos o revistas, ¿no? Depende del tema en el que se trabaja. ¿Qué es una fuente primero? ¿Cuál es el concepto que tienes de fuente? O sea, nosotros, fuente no es solamente el testimonio escrito, nada más. Eso ya quedó obsoleto. Fuente es todo aquello que nos permite reconstruir parte de la vida de nosotros. Y esa fuente puede ser un PPT, esa fuente puede ser un manuscrito, esa fuente puede ser un video, esa fuente puede ser una pintura, esa fuente puede ser una iconografía, una fotografía, etc. Es útil una primera revisión de las fuentes. Aquí es un primer punto, ¿no? O sea, antes de iniciar toda la tesis, antes de ir al archivo, es siempre bueno ir a hacer una primera revisión de yo voy a trabajar periódicos, yo voy a trabajar cosas criminales, yo voy a trabajar entrevistas, ¿no?, a través de historia real, tipo sociólogo, como antropólogo. Entonces, lo que tengo que hacer es una primera revisión de las fuentes, ¿no?, primarias de investigación. Pero esas fuentes tienen que estar siempre dialogando con ¿qué? Con los problemas que el balance nos brindó. Y aquí viene lo más importante que se pueden ustedes trabajar, ¿no? Aquí viene la delimitación del problema de investigación. ¿Cómo yo voy a delimitar el problema de investigación? En torno a qué cosa? A el llamado balance historiográfico. Entonces, ¿qué dice acá? Tú vas a... Después de esto, tú tienes que hacer un primer borrador
del índice de investigación, lo que ustedes le llaman el índice de la tesis, tienen que trabajar, tienen que saber el esqueleto. Toma el esqueleto del cuerpo humano y después tú vas llenando, pero ese esqueleto tiene que ser sólido, como las columnas, tú, ¿no? Bueno, ya sé que ahora construyen con bloques, ¿no? Ahora ponen y están, pero igual, siempre tiene que haber una especie de columna. Y ese índice de investigación tiene que estar relacionado a qué cosa, al problema que tú te hiciste. Tiene que estar vinculado al objetivo principal que tú también planteaste. Tiene que estar vinculado a los objetivos específicos, y normalmente los objetivos específicos son capítulos de la tesis. En otras palabras, si yo tengo en mi tesis 3 capítulos, tengo 3 objetivos específicos. Y esos 3 objetivos específicos, ¿a qué me ayudan esos 3 objetivos específicos? Lo que me ayudan es a responder al objetivo principal. Y ese objetivo principal está vinculado a mi cosa, está vinculado a mi pregunta de investigación que yo tengo. Y en este punto, y el grado de profundidad que uno le quiere dar a la investigación, eso también depende de ti. O sea, ¿qué tanto yo quiero meter en mi investigación? Eso depende de qué cosa, ya hemos dicho, de la viabilidad que tú tengas, del dinero que tengas tú, del tiempo que tengas tú, de cierta forma. Lo que hagamos en la tesis responde también a nuestras necesidades, tiempos y probabilidades. Eso es importante, ¿ya? O sea, recuerden bien eso. O sea, para que ustedes no se compliquen su vida, ¿qué tal? Para que no se compliquen su vida, ¿ya? Ustedes tienen que, las tesis que ustedes hagan, ya sea de licenciatura, maestría, tesis doctoral, ustedes tienen que medir sus propias necesidades. Ustedes tienen sus tiempos. Como les dije al inicio, no se engañen ustedes. Bueno, yo tuve la ventaja de estar becado. Y al estar becado, en un momento determinado yo estaba publicando libros, artículos y dejé de lado la relación final de la tesis doctoral. Y eso lo saben el jurado. Lo sabe Claudia Rosa Largo, lo sabe también Juan Guasa. Y ellos me decían, me empujaban, ¿no? Y la tesis, ¿cuándo? ¿Y se termina la beca? ¿Cuándo? Le falta 3 meses. Y me puse a sentar y en 3 meses y medio, casi 4 meses, para hacer la tesis de 475 páginas que empecé a enseñar. Esa es una forma también de poder realizar, de poder aprender a redactar. Que yo lo hice. Yo consideré pertinente hacer eso. Comencé a hablar, mi tema era independencia, señor. Pero comencé a hablar de independencia, el papel de la mujer, el papel de los sectores populares, la prensa, no sé, comencé a hablar de los negros, de los indios, comencé a hablar del aspecto político, de la historia económica, me metí con todo. Pasé como 3 años así. Recolecté todas mis fuentes de la tesis doctoral y lo tenía listo ahí, desde 2013-12. Lo dejé ahí sin tocar directamente durante casi 2 años. Recién en 2016 dije, ahora sí, me pongo a redactar. O sea, ya adquirí, como pasó en el video, ciertas habilidades y ahora creo que estoy en la capacidad de poder redactar mi tesis. Y lo hice en 3 meses y medio. Parece medio loco, ¿no? Redactar casi 500 páginas en una tesis doctoral en solamente 3 meses y medio. Y eso que tenía que trabajar, yo dedicaba a San Ignacio, estaba para San Marcos, tenía familia también, tengo, en ese momento tenía, no tengo familia, también tenía que hacer eso, pero lo pude hacer. Contra viento y marea lo saqué. ¿Pero por qué? Porque como hice la 24, pasé al inicio, ya pude adquirir ciertas habilidades. Yo veré acordar. No puedo pasar 2 días y veré convertir. No es que yo sea un genio, no es eso, sino que ya he consultado tantas fuentes, he tenido tantos documentos en mis manos, tengo tantas fichas y con eso se puede trabajar. Entonces, recuerden bien en ese sentido ese punto. Y aquí viene, no me equivoco, el balance historiográfico. ¿Qué permite el balance? ¿Qué permite eso? Conocer a los autores o autoras que han trabajado el tema. O sea, ¿quiénes más han trabajado sobre tu tema? Tú los tienes que conocer. No es como algunos piensan de que, no, mi tema es inédito y punto, ¿no? En Arequipa, nadie ha trabajado en Arequipa, pero de repente en Ayacucho han trabajado en Arequipa. De repente en Lima han trabajado en Arequipa, de repente en el extranjero han trabajado sobre un tema. ¿Cómo tú sabes eso? Consultando. Por eso es importante el balance, te permite conocer a aquellas personas que han trabajado en un tema, para que nadie te sorprenda. Y no solamente para eso, sino para qué? Para entender
y saber cuáles son las preguntas que esas personas que trabajaron un tema, directo o indirectamente, se hicieron. ¿Cuáles son las preguntas que se hicieron? Y tú dices, oye, yo me estoy haciendo la misma pregunta, ¿no? Ah, voy a la página 40. ¿Cómo respondió ella? ¿Con qué documentos lo hizo? ¿Qué conceptos utilizó? ¿A qué fuente le dio más prioridad? ¿A qué archivos fue? ¿Y a qué archivos no fue? ¿Y por qué no lo hizo? O sea, nosotros no descubrimos la pólvora dos veces. Entonces, si hay gente que ya hizo o trabajó tu tema, directo o indirectamente, tú le estás dando un matiz diferente, sí, pero ahí está. Conoce, el balance te permite conocer a los autores y autoras que han trabajado tu tema. Segundo punto, te permite ¿qué cosa? Saber qué preguntas ellas hicieron y qué preguntas no hicieron. Y ahí viene, no hicieron estas dos preguntas. Yo lo sé. Ese es mi aporte, ese es el valor de mi tesis. Pero ¿qué pasa si varios autores ya hicieron la pregunta y tú vuelves a repetir y vuelves a responder a la pregunta? Pero estoy respondiendo con otro tipo de fuentes. Ellos hicieron con fuentes manuscritas, yo lo estoy haciendo con prensa. O yo estoy haciendo con fuente oral. Pero estoy complementando. E incluso, si más astuto, tomo lo que ella hizo, lo cito obviamente, y agrego y lo hago más fuerte el trabajo que estoy haciendo. ¿Qué más? Los aportes. Ahí está. Tú ahí vas a decir un balance. ¿Qué autores realmente han conseguido o han brindado un aporte a ese tema que estás trabajando? Eso es muy importante tener en cuenta. Las fuentes que vamos a usar. El balance te permite conocer a los autores, saber qué preguntas hicieron, qué no, qué preguntas que no hicieron, cuáles son los aportes que dieron, cuáles son las fuentes que usaron y las fuentes que tú vas a utilizar. O sea, ¿qué te estoy diciendo? El balance te permite ¿qué cosa? Saber de qué se está hablando en el mundo académico y que tú no eres el único. No, yo soy la última Coca-Cola del desierto y yo investigo y mi tema es inédito. Tú piensas que eres inédito, ¿no? Pero hay muchas investigaciones que se hacen en otro mundo y al final no es eso. Y aquí viene algo muy importante. El balance te permite algo, la gente, algo teórico, ¿no? Qué difícil. Es lo más fácil. Si tú eres un poco humilde y trata de qué cosa, de hacer un buen balance historiográfico y decir, el balance te permite ver, apreciar cuál es el marco teórico que manejaron. ¿Quiénes? Los autores. O de repente no manejaron un marco teórico. Y esta es su falencia. Yo lo voy a hacer, ya no hizo, yo lo voy a hacer. El balance permite eso. Por ejemplo, que yo doy prioridad bastante al balance historiográfico. Y el balance te permite regresar al inicio otra vez. Mi pregunta A ahora es A y B. Porque he visto que en el balance no me cuadra. Hay varias cosas que yo pensaba hacer, pero veo que ya lo hicieron, pero hay otras cosas que no hicieron y voy a replantear. Por eso aquí está el meollo del asunto, el balance. Los vacíos en su contenido. ¿Qué cosas no hacen? Y ustedes son las cosas que lo van a hacer. O sea, ustedes van a resolver esa pregunta. Y lo que nosotros como investigadores nuevos vamos a desarrollar. Este es el balance. Y la gran pregunta viene aquí, para cerrar este punto y entrar en su última parte, después para dialogar un poco, en el sentido de aterrizar, ¿no? En algunos casos de ustedes, y poner como ejemplo y aplicar estas cosas que hemos hablado. Este balance historiográfico, ¿no? Si nos permite conocer los autores, nos permite saber qué preguntas se hicieron, nos permite cuáles son los aportes, nos permite cuáles son las fuentes que usaron, el marco teórico que también manejaron, la metodología, ¿no? O sea, ¿cómo hiciste? ¿Qué instrumentos utilizaste? Si puedes, no sé, fuiste al archivo histórico, ¿no? En cierta manera, un análisis histórico, humanístico, hermenéutico, no sé, filosófico, ¿qué cosa hiciste tú? Los vacíos del conocimiento. Aquí viene una cosa muy importante, ¿no? Lamentablemente, la gran mayoría de tesis, bueno, en la tesis de licenciatura que yo hice, estaba aprendiendo en materia de licenciatura, ¿no? Hace más de 10 años, pero con la maestría y la doctoral he ido aprendiendo y sigo aprendiendo. El balance, ¿cómo es un balance historiográfico? Un balance historiográfico, y acá pasas al punto, no es como ustedes piensan, ¿ya? O sea, desde mi punto de vista, ¿ya? A mí no me gustan los balances o lo que supuestamente le llaman marco teórico, los de educación. En educación, su marco teórico son
los diferentes conceptos que utilizan, ¿no? Educación inclusiva. El autor Matos habla, 2009, habla sobre esto. El autor Montoya habla sobre esto. El autor Morán habla sobre esto, lógicamente. Ahí está, es el marco teórico, es liberal. Eso es algo ya arcaico, a pesar de que algunos siguen utilizando, ¿no? Cumple esto, el balance debe ser por ello no solo una recopilación cronológica de lo que se trabaja en tema, sino un diálogo entre los autores y el investigador. ¿Qué te quiero decir? O sea, tú, no sé si hablas de acá. Tú cuando haces un balance, lo que haces en un momento es leer a los investigadores que han trabajado tu tema. Y de acuerdo a eso vas a hacer una selección. Tú encuentras 50 que han trabajado tu tema, pero en forma específica han trabajado 15 nada. Entonces a esos 15 lo vas a analizar minuciosamente. Le vas a sacar el alma. O sea, lo vas a destrozar. Vas a decir, ¿qué más poder tiene? ¿Qué fuentes utilizaron? Este utilizó esta fuente, este. Todos utilizaron esta fuente. ¿Por qué usaron eso? Todos utilizaron otro tipo de conceptos. De así. Y cuando tú verás tu balance, que finalmente se convierte en la tesis que está la cuestión, y normalmente se pone como capítulo 1 o como introducción, tú no vas a poner, pues, ¿no? Una tesis de independencia y prensa. Según Morán, dijo en su libro tal, dijo esto. Según Gustavo Montoya, dijo esto. Según Carlos Contreras, dijo esto. Según Heraclio Bonilla, dijo esto. Según José Bautista de la Planta Candamo, dijo esto. ¿No? Y todo coincide en que la independencia vino de afuera y tal. Eso no es un balance. Esas son tus fichas que tú has hecho y tú has cortado y pegado. Un balance tiene que dialogar. Un balance tiene que decir, ¿no? Algo así, de forma rápida, ¿no? Morán señala que la independencia se puede considerar como una revolución. En ese sentido, Manuel Schur, y creo que hemos hablado en el libro El Perú de Revolución, coinciden con esas ideas. ¿Y por qué coinciden? Coinciden porque están compartiendo un marco teórico determinado a partir de la invasión francesa en 1808, van discutiendo, ¿no? Pero desde mi punto de vista, ellos se olvidan. Y yo vuelvo y retrocedo y digo, ¿no? Como Heraclio Bonilla habla de una especie de herencia colonial. ¿Por qué entender solamente la ruptura a partir de 1808? Si no, ¿por qué no retroceder en el tiempo? Y retroceder un poco al siglo XVIII, con la reforma borbónica, o lo que Scarlett Moffett también llamó este punto de la revolución de Hugo Camargo, ¿no? Como una especie de confluencia de más de 140 movimientos anticoloniales que finalmente hacen evolución en Hugo Camargo. Te das cuenta que yo estoy dialogando. No estoy acorriendo exactamente en la relación, diciendo, ¿no? ¿Qué hizo esto? No. Incluso tú puedes decir, ¿no? Desde mi punto de vista, tal autor se equivocó en este punto, porque no utilizó esta fuente. De repente él no quiso utilizar por este motivo, yo sí lo voy a hacer. Ese es un buen estado de cuestión normal, donde tú tienes que plantear, ¿no? Ellos hicieron esto, utilizaron esto, estos son sus aportes, y esto es lo que son mis críticas a ellos, y esto es lo que yo voy a hacer ahora. Por eso que el balance no es fácil, pero el balance te permite todo lo que ya más o menos hemos indicado. Por eso es que es un diálogo, es una conversación entre los autores y ustedes. Finalmente, entramos al famoso marco teórico. El marco teórico no es que tú, para ir salvando esta parte, el marco teórico no es que yo voy y digo voy a utilizar el materialismo histórico, todos sus registros sobre eso y punto. Yo voy a utilizar no sé, a Weber, y tomo a Weber, yo voy a utilizar, no sé, lucha de clases, etcétera, y lo tomo y lo pongo, ¿no? O voy a utilizar ciertos conceptos, no. ¿Qué dice el marco teórico desde mi punto de vista? Es la delimitación, por eso dice marco, ¿no? Es un marco que va a delimitar. El teórico tiene que ver con una cuestión, con una interpretación de una realidad, de una sociedad, de un conjunto de hombres en un momento determinado. O sea, algunos autores han interpretado la sociedad y han lanzado ciertas ideas, ciertas interpretaciones. Si tú haces suyas esas interpretaciones para poder analizar el caso que tú mismo vas a trabajar. Por eso yo pongo en la delimitación reflexiva del alcance en esta investigación sobre los fundamentos científicos abordados por otros científicos sociales, incluso por filósofos y otras ciencias sociales y humanas. O sea, el marco teórico
Incluso hay algunas personas, bueno, eso me dijeron a mí cuando hice la tesis de licenciatura, más la de licenciatura, me dijeron, ¿por qué tienes que poner tu equipamiento teórico y metodológico? ¿Por qué tienes que poner tu, según Marlowe, según Lucien Febvre, según Bazán? No pongas. Relata nada más de corrido y al final pones la referencia, ¿no? Porque lo que tú estás haciendo, ¿qué cosa es? Estás haciendo una abstracción de las ideas de ellos y lo estás comparando con tus propias ideas de cómo tú entiendes la sociedad, porque son de historia, cómo entiendes la sociedad en un momento y tiempo determinado, por qué la gente se comporta de una determinada manera, ¿no? ¿Por qué existe la violencia de género, el machismo, digamos, ¿no? Tú entiendes, no le vas a pedir a una persona del siglo XVIII que sea, que diga, ni una menos, ¿no? Es anacrónico, ¿sí? Tendría que explicarlo, no vas a hablar de derechos humanos en la Edad Media, ¿no? Sí, hay varias investigaciones sobre eso, derechos humanos en la Edad Media, pero lo explican, o sea, dan ciertos puntos específicos para poder entender el concepto. Según características, podemos decir que había ciertos derechos, pero esos no son los derechos humanos que nosotros conocemos actualmente. Ese es un punto importante que tiene. Muchas tesis toman prestadas teorías y conceptos para utilizarlos en respectivas investigaciones. Tú puedes hacer también, pero ahí no sería nada, en cierta manera, nada original, ¿no? Finalmente, dice acá, pero esto no es una cuestión monolítica, ¿no? O sea, el marco teórico depende de la sociedad que se analiza. Depende de qué, del tiempo histórico que estás analizando y estudiando. El momento. Una cosa es analizar la violencia política que sucedió en el Perú, ¿no? Del 80 al 2000, y otra cosa es analizar la guerra civil en la independencia, ¿no? Una cosa diferente. Otra cosa es diferente analizar la sociedad durante la llegada de los españoles. ¿Sí, no? O sea, tú no vas a utilizar, no, yo implanto el mismo marco teórico para la conquista o invasión, para la independencia y para la época del fin del siglo XX. El mismo marco teórico, no. Eso depende de qué cosa. Como pueden ver ustedes en PPT, según mi punto de vista, depende de la sociedad que yo analizo, depende del tiempo en que yo estoy analizando y además, ¿qué cosa? Depende de las fuentes que voy a usar. Utilizar archivos de causas criminales o civiles tiene su forma particular de poder usarlos. Utilizar periódicos tiene su forma particular de usarlo. Usar la historia oral tiene su forma particular de usarlo. Y realizar encuestas en colegio para hacer sobre la memoria histórica de la independencia, memoria histórica, etc. Diferentes procesos trabajando, ¿no? Tiene su forma particular de hacerlo. Entonces, por eso es importante esta cuestión que digo que lo teórico, incluso lo metodológico, no tiene que ver, no es algo monolítico, ¿no? Yo saco una plantea, como decía María, de indicar de copias. No tienes que saber adaptar de acuerdo a las circunstancias, pero de acuerdo a qué? La sociedad que yo analizo, el tiempo en que estoy analizándola, las fuentes que yo voy a usar y especialmente cuál es el problema que yo voy a resolver. De acuerdo al problema, yo tengo que indicar eso, ¿ya? Finalmente, después de esto, voy a dar para que, ¿no? Una pregunta que ustedes tengan, ningún problema, ¿no? En este punto, esa es una cosa muy importante para los que están empezando a hacer una tesis o están en proceso, ¿no? Cosa que nadie hace, o casi el 99% no hace, su cronograma de actividades. O si lo hacen, nunca lo cumplen, ¿no? Pero hay que hacerlo, ¿sí? Y hay que tratar de cumplir, hay que ser un poco disciplinado, ¿no? Y si tienes que dormir un poco menos, duerme, ¿no? Pero eso no va a ser toda la vida, no vas a hacer tú 50 tesis, ¿no? Entonces, ¿qué dice en ese punto? El camino de la investigación debe priorizar las realidades antes que las ficciones o simples intenciones, pisar tierra. Es decir, ¿qué significa que tú tienes que priorizar las realidades? O sea, ¿cuál es la realidad que tú tienes? O sea, ¿cuál es el tiempo que tú le vas a dedicar a una tesis? Profesor, yo solamente tengo sábado y domingo para trabajar mi tesis. Entonces, pues es tu programa de actividades que puede ese tiempo que tú quieres. Vuelvo a decir, no te engañas. Pero si yo estoy estudiando y tengo de lunes a viernes todas las tardes para poder realizar la tesis, pues lo voy a tener más rápido. O quizás estoy haciendo una tesis vinculada un poco más a lo filosófico y es más complicado analizar literatura o filosofía y literatura, ¿no?
o estoy haciendo una tesis sobre el siglo XVI en Arequipa y no sé paleografía. No, entonces me voy al siglo XIX y periódicos, o documentos del siglo XIX, más fácil, ¿no? ¿Te das cuenta? Por ejemplo, María Bortoletti no sabía leer documentos, pero ella tenía asistentes que lo podían hacer, y por eso realizaba su investigación, ¿no? Tampoco María Bortoletti va a decir, no, me sacrifico, tengo que aprender. Bueno, pero ya pues, también hay maneras de poder suplir eso. Estamos, creo, en un mundo en donde tenemos que tratar de dar solución a las cosas, ¿no? Porque nosotros no podemos hacer todo. Tenemos que priorizar de cierta forma, ¿ya? Para ir un poco ya terminando, aquí viene ya finalmente el último punto de este último punto que está vinculado a lo que ustedes pueden ver, ¿no? Acá viene lo más, entre comillas, es lo más fácil. Es lo más fácil si tú te has planteado bien el problema. Es lo más fácil si tú has hecho un buen análisis fotográfico. Es lo más fácil si tú sabes qué es lo que dicen los demás autores y qué es lo que no dicen, cuáles son las fuentes que se usadas, cuáles son las preguntas que se hicieron, cuáles son los vacíos que han dejado, cuáles son los marcos teóricos que han utilizado, y tú dices, yo tomo como poquito a tal autor, ¿no? O trato de combinar lo que uno o dos autores hicieron. Entonces aquí viene un poco el trabajo de las fuentes y su contraste. Yo no puedo ir a un periódico y ver el periódico y decir, ¿no? Qué chévere, este periódico me dice algo puntual y responde mi pregunta. Y lo pongo en mi tesis, con ese periódico. Hago resumen, sí, según el periódico como La República, El Comercio, ¿no? Y sucedió esto, tal. No, ¿qué tienes que hacer como buen historiador? Tienes que ver quién escribió ese periódico, quiénes están de ese periódico, cuáles son los intereses económicos que escribieron, quién es el autor, si no es autor, el anónimo, que tiene una tendencia, ¿no? Claro. O sea, tienes que saber, de cierta manera, contrastar. Si no, solamente si el periódico contrastamos con otro tipo de fuentes, revistas, sermones, depende de la época. Eso depende. Ahorita en esta última parte vamos a preguntarles un par de casos de ustedes, para que lo puedan decir, ¿no? Esto no solo debe ser una repetición y comentario de lo que se dice de la fuente, eso lo cometemos en error mucho, ¿no? Por eso que hay muchas veces que casi el 60% es pura cita, ¿no? Y si pasamos todo el tiempo y sacamos la cita, al final lo que tú has escrito es el 20% de lo que es. ¿Qué es eso? Eso está mal, ¿no? Es un diálogo con la literatura, o sea, con los historiadores, o los que han investigado el tema, vinculados al programa de investigación, y obviamente tienen que responder a mi pregunta y corroborar mi hipótesis, que se convierte finalmente en conclusión. Se prioriza qué cosa, y como terminando ya, el manejo fino de las fuentes, su análisis, su crítica, su contraste, su novedosa que podemos ofrecer nosotros como investigadores, ¿no? Ahí está el de la chance, ahí está cómo nosotros manejamos eso. Ahí está, ¿no?, los cursos de fuentes históricas que hemos llevado, ahí está el curso de metodología que hemos llevado, ahí está la archeología, paleografía, ¿no?, diferentes carreras o ciencias auxiliares que nosotros hemos llevado para poder afinar eso. Pero, si bien es cierto, un historiador se forma, pero también, y eso no se lo digo por experiencia, uno tiene que tener lo que yo que iba a la Biblioteca Nacional, mientras algunos colegas se pasaban, algunos compañeros se pasaban un día y no encontraban nada, yo en una hora encontraba bastante. A veces no encontraba nada también. Pero tienes que ver, voy y no voy y saco todo, ¿no? Saco todos los periódicos y voy buscando. No, tengo que encontrar una estrategia para poder, sobre el tema determinado, encontrar en un menor tiempo posible información. Eso es astucia, ese uno nace con eso. Así como Maradona, Messi, la pelota está pegada en sus pies, y no sé qué, igual, para ser historiador, a mí el historiador se forma, ¿no? Sí se forma, está bien, pero me parece que también algunas características vienen ya inherentes. Yo pienso eso, no sé, he visto en mi caso pasa eso, algo, no sé, uno tiene un sexto sentido, ¿no?, en torno a ello. O sea, tú vas a buscar información y yo no puedo ir a un archivo y no encontrar nada. O sea, siempre algo tengo que encontrar, vinculado al tema o un tema más o menos cercano, ¿no? Y aquí viene algo, y con eso termino, la redacción de la investigación. Esto es la parte que uno debe ser una redacción muy clara, muy sistemática, sin tanto tecnicismo y comprensible, ¿no? O sea, la gente debe entender, ¿no? En esta redacción, como ustedes ven acá, los papeles que están acá, parece lo más fácil,
Pero ¿sabes cuándo es lo más fácil? Cuando tú tienes un buen índice como trabajo de investigación, cuando tú tienes buenas preguntas que has hecho y cuando toda esa redacción que tú estás haciendo están vinculadas a qué cosa, a la pregunta que te hiciste y estás contestando y estás utilizando las fuentes correctas para responder esa pregunta. O sea, lo que estoy diciendo es que no te vayas con los extremos, sino responde directo al grano, no te hagas bolas sin palabras sencillas, anda directo. Finalmente vienen las conclusiones. Las conclusiones precisamente son la comprobación de las hipótesis y la respuesta a la pregunta que tú te haces. Pero ojo, acá hay un punto muy importante. ¿Qué dice acá? Las conclusiones como punto de llegada para resolver ¿qué cosa? Una problemática particular. Esa problemática precisamente que ustedes se plantearon al inicio, esas primeras curiosidades y inquietudes que ustedes hicieron, ya lo respondieron. Ya, ¿no? Aprobaron, ¿no? Licenciado en historia, licenciado en educación, ya lo respondieron. Pero, lo que sí, una muy buena tesis siempre, dicen todos los jurados siempre dicen, una buena tesis, ¿qué debe cumplir también? Debe ser un punto de inicio de qué? De una problemática global. O sea, una tesis resuelve uno o dos problemas y abre dos o tres. Esa es una muy buena tesis. Dicen la gran mayoría de sus especialistas. Finalmente, el equilibrio de toda la tesis es su redacción y coherencia. Una última indicación y de ahí hago una cuestión de preguntas y un par de tiempo para cerrar. ¿Qué es lo que analiza, yo pienso, un jurado de tesis? Cuando tú presentas, vas a mesa de pagos y dejas tu tesis de 100 páginas, de licenciatura, 120 páginas, ¿qué es lo que yo evalúo? Como yo he evaluado dos tesis de maestría, dos tesis de maestría, una doctoral y un par de tesis de licenciatura. Oficialmente, unas 3, porque uno analiza extraoficialmente, porque algunos amigos te piden que tú le des sus comentarios. Pero ¿qué es lo que uno ve? A ver, según lo que hemos visto aquí, ¿qué es lo que uno debería ver? ¿Qué es lo que uno debería ver? La introducción y las conclusiones. Y todo eso tiene que tener coherencia. Si no tiene coherencia, yo no leo de acuerdo. Porque si no hay coherencia entre la introducción, entre el problema planteado, el objetivo planteado, la hipótesis planteada, las fuentes utilizadas, las conclusiones, entonces hay incoherencia. O sea, lo que han escrito en el medio, las 70 o 80 que han escrito, asumo que no están bien. Pero me ha pasado caso de que la introducción está mal, inmediatamente medio que no se entiende, las conclusiones no coinciden, pero el cuerpo está bien. Y más bien lo que tienes que cambiar son las conclusiones y la introducción. Se supone que la introducción lo escribes al final, verdad y mentira. Porque cuando tú haces tu plan de tesis, eso es evidentemente parte de la introducción. Bueno, las conclusiones sí, lo tienes que hacer al final, porque son las comprobaciones. Y eso de acá, ya recuerda, nunca hagas eso. ¿No? Tú terminaste tu tesis y dejas, ¿no? Y el jurado te hace la devolución. ¿No? Tú quieres que el jurado te diga, ya, fecha de sustentación. No, si sucede eso es porque, uno, es un genio y no sé qué se acá en este planeta. O dos, es porque el jurado, no sé, ya, que se vaya, ¿no? No sé, ¿no? Muchas bromas, no sé, ¿verdad? Entonces, no puedes decir que quiero corrección. Contradictoriamente, la tesis de maestría de James Salva tuvo que retrasarse 3 meses más para yo hacer correcciones. Y no correcciones del jurado, correcciones de mi propio asesor. Me dijo, pues usted te lo van a probar, pero allá en Argentina pues es 10 es el máximo, sacarás 8, según mi punto de vista. Y yo puedo decir, ya, nada de eso, sí, 8, 16, le probé, no se magíster. Pero no, esperemos 3 meses y mejor, hace esto. Y después el jurado hizo ciertas indicaciones. Pero lo más interesante es que mi jurado, mi asesor de la tesis doctoral en la Universidad de Buenos Aires pidió una prórroga de 5 meses para la tesis doctoral. Porque tanto Claudia Rosa como Fabio Wasserman hicieron cada uno más de 1.200 correcciones. Nadie no está con la página, no digan nada. 1.200. Claro, hay una corrección mínimas, ¿no? Una coma, ¿no? Una palabra que no está bien empleada, una cuestión mucho más amplia. Y yo le tuve que pasar por 2 meses corrigiendo, con 2 computadoras, ¿no? Porque, ¿no?
entiendo, ¿no? Son dos, la misma tesis, dos, tenían que estar ahí. Bien complicado, ni nada lo mismo, ¿no? Más aún si es una tesis que habla de tres espacios diferentes y redactar a la vez, ¿no? Porque estás hablando de Lima y hablas paralelamente de Chile y hablas paralelamente de Argentina y vuelves a Lima y es complicado. Pero ya pues ahí la persona que se arregla y se ve eso, ¿no? Y finalmente te dejo ya esta imagen nada más. No puedes estar así, pues, ¿no? Así todo desesperado, ¿no? La idea es que uno termine así, ¿sí? Por fin, ¿sí? O termines así, ¿no? ¿Verdad? La idea es ese punto de encuentro que podemos nosotros sacar, ¿sí? Solamente 10 segundos aquí, en el minuto 4:09, mira, voy a adelantar, escucha nada más, minuto 4:09. Acá, escucha. La gente dice, ¿no? ¿Dónde están los problemas sociales? O sea, que tú seas doctor, tengas postdoctoral, tengas maestría, 5 maestrías, 20 doctorados, no te hace que tú seas más ni menos que una persona. Y mira para lo que dice acá esta persona acá. Para ver la contaminación, ver la destrucción de la naturaleza, no es necesario ser ingeniero, no es necesario ser una persona que entienda tanto de esta situación. Si la contaminación se ve. Listo, nada más. Mis alumnos de educación, cuando enseñaba educación, me decían: profesor, pero no tengo problema de investigación. Digo, tú no estás trabajando, ¿ya? Sí, que tus estudiantes son unos genios, todos sacan 20. ¿Qué les enseñas? Historia, personal social, ¿no? En primaria. No, algunos historias en la vida, pero no tienes problema. O sea, tu problema está en tu cara y no te das cuenta, ¿no? La gente quiere analizar la historia de otro colegio, de otro país, ¿no? Cuando uno mismo tiene para poder analizar. Mira, y acá, y con eso quiero cerrar, en el minuto 6:34. En un minuto nada más, este señor te dice algo muy importante, ya que estamos en cuestiones electorales. Era 6:24, pero no, 6:34, ¿no? En esta pequeña casa hecha de piedra, Juan Chandía vive con su hija, su yerno y su nieto. Como cerca, ¿no? Aunque es analfabeta, es mucho más sabia que cualquiera. Desde que tiene uso de razón, ha tenido que librar 2 batallas en su vida. Una contra la helada, que le quitó la vida a muchos de sus amigos, y otra contra la indiferencia, esa que la amenaza constantemente y que pone en peligro de muerte a su nieto. ¿Cómo me ves? Así no lo digo, pero este es mi cama. Así que cada nuestros nos tenemos que hacer nosotros mismos. Hacemos de las ropas viejas. Es una sopa, No pasa bien. En la cocina nos cocinan en fogón y calienta. Sí. Y acá, las maderitas están medias, totalmente negras del humo. Si todos los años hay friaje, todos los años mueren niños, ancianos y gente por neumonía, por enfermedades bronquiales, ¿por qué ustedes no se van a otros pueblos más bajos donde sí el frío no nos puede matar? ¿Por qué no se van? Lo nuestro es la vista. Eso no hay caso que no. Estamos acostumbrados. Porque de eso comemos. Nosotros queremos la mente. Escucha acá viene el comentario que me parece importante. Eso no es. Por eso no nos movemos. La gente se muere igual acá. O sea, si todo es una traición, no sé. Pero cuestión que nos queda, si no nos movemos, vivimos. Así no. Pasamos tiempos. Uno sabe esta parte de esta parte de somos nosotros. No hay más aquí, no somos aquí, sin nuestra vida. Todas las autoridades pasan por alto. Ellos vienen sentados en el Señor con nuestros hermanos y jamás nunca se han acordado de nosotros. No hay más libre. Pero Dios me da. Algún día nosotros que hemos podido vamos a estar en la eternidad. Claro, o sea, es una persona que de repente no sabe leer ni escribir, pero
el comentario que dice es como si lo pudiera dar un sociólogo, ¿no? O sea, no es necesario. ¿Por qué? Porque finalmente, con eso termino y abro una pregunta que ustedes tengan, uno ve la realidad, ¿no? La realidad está allí. Ahora que no queramos verla, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Ese es un punto muy importante que debemos tener. Bueno, había otros videitos pequeños, pero obviamente ya no por cuestiones de tiempo. Había en estos, no sé, 5 minutos o 10 minutos que quedan, si tienen alguna consulta o pregunta, ¿no? Sería interesante que ustedes hagan llegar, ¿no? Yo el PPT lo voy a hacer llegar ¿no? contigo, o con Google, no sé si vemos, en correo, ¿ya? Pero la indicación es constancia nada más, y que tengas, como dicen los franceses, ¿ya? Como dice la escuela de análisis, un problema. Mientras no identifiques tu problema de investigación, nunca vas a avanzar. ¿Por qué? Porque lo único que vas a hacer es ir acumulando mucha información y pierdes el tiempo. Sí, podrás conocer un montón, ¿ya? Pero finalmente no vas a escribir nada interesante ni vas a poder redactar una tesis, ¿no? Si tienes tiempo para poder ver todo lo que está bien, pero estamos hablando de que tienes que redactar una tesis de investigación y no incluso para un artículo también. Porque esto lo puedes aplicar a estas indicaciones para un artículo. Porque todas las revistas indexadas, cuando te piden, ¿qué te piden? Una introducción en el que tú expliques un buen balance historiográfico del tema. O sea, señales o sea, lo que tú tienes que justificar es por qué la investigación que estás haciendo, por qué la revista te lo debe aceptar. ¿Por qué? Porque mira, hay 20 autores que han hablado y no han trabajado estos dos temas, y yo lo estoy trabajando con fuentes nuevas. Ahí está, chao, aceptan. Pero ¿qué hace la mayoría? Va de frente al grano, frente al tema, y cuando lo evalúan, lo chotean, lo rechazan, o si no, te lo devuelven diciendo, pero mira, tengo 4 o 5 autores que hablan sobre el tema y tú ni los mencionas. O sea, ¿qué te está diciendo eso? Que no estás actualizado. Pero tú dices, no, pero sí los conozco, pero ponlo. Bueno. Por eso que un artículo es una especie de una tesis chiquita, ¿no? Una tesis minúscula en 15 páginas, ¿sí o no? Yo lo que siempre he tratado de hacer es que mis tesis que tengo finalmente traducible en un artículo, ¿no? La de licenciatura lo hice, la de maestría todavía no lo estoy en proceso de terminar, ¿no? Y el doctoral en algún momento lo haré, ¿sí? Pum, como puntual. No sé si tendrían alguna pregunta. Yo sé que son momentos un poco ya, porque casi van a ser ya, son 12 y 50 y tantos, pero sería interesante de que, no sé, tuvieran alguna consulta. Ustedes, si están un poco tímidos, ustedes, no sé, pueden consultarme en mí en Google, pueden buscar como Daniel Morán, ¿no? Y ahora que estamos en verano, que medianamente estamos menos, entre comillas, desocupados, podemos hacer algunas consultas. Yo regularmente vengo a Arequipa, ¿no? Estoy entre Trujillo, Arequipa, Cusco, porque también estoy haciendo una investigación sobre el papel de los sectores populares en esta época de la independencia. No sé, creo que ya todos están ya con ganas de... Dime. Sí, ¿a qué te referirías con el balance historiográfico indirecto? ¿El balance historiográfico ahí? Indirecto. Ya. A ver, en una tesis lo que se pide de licenciatura, en cualquier tesis, ¿ya? Se pide un estado de la cuestión o revisión de la literatura, ¿sí o no? Ya. Pero esa revisión de la literatura está totalmente vinculada al problema que tú estás trabajando. De acuerdo al problema, o sea, los autores que yo toco en el estado de la cuestión o en la revisión de la literatura tienen que responder a qué cosa, tienen que responder a directamente a esa pregunta. Tengo 4 autores, tengo 5 autores, no sé, violencia política ya. Hay 2 o 3 autores que han hablado de la violencia política en Arequipa, ¿ya? Son los 3, esos 3, ese es mi estado de la cuestión, porque mi tesis va a hablar sobre la violencia política en una provincia de Arequipa, ¿está bien? Entonces, y sobre Arequipa, 3 han hablado de forma específica sobre la violencia política en Arequipa, ese es mi estado de la cuestión. Pero yo no me puedo quedar sobre eso. Lo que debo hacer yo para tener un conocimiento más amplio, tengo que hacer un balance historiográfico. ¿Qué significa un balance historiográfico? Significa un balance de quiénes han hablado, qué autores han hablado, no solamente sobre Lima, sino también hablando sobre la violencia política en el Perú, sobre Ayacucho, sobre Lima, sobre Huancavelica, sobre Puno. ¿Te das cuenta? Por eso que es, en cierta manera, el balance historiográfico es indirecto. ¿Por qué? Porque no está respondiendo directamente a la pregunta, pero me está dando qué cosa, me está dando un contexto para poder yo entender mejor, porque sí o sí
cuando tú verás que es el capítulo 1, ¿qué hablamos nosotros? Contexto de la violencia política en el Perú, contexto de la violencia política en Arequipa. Y para eso necesito autores. ¿Quiénes han hablado de eso? Antonio Zapata, está este señor Ponciano del Pino, ¿no? El mismo Los Vendidos, ¿no? También, ¿no? El Charlie Walker también está entrando ahora a investigar estos temas. Por ejemplo, mencionaba algunos hermanos, Humberto Jara, que también ha investigado, ¿no? Borruiti, que también, ¿no? Carlos Iván de Gregori. ¿Te das cuenta? Ellos no trabajan en equipo, sí trabajan en equipo. Directamente no trabajan. Pero es imposible que no los analicen. No, mi tema y mi tesis es solamente Arequipa. Por ejemplo, yo trabajo para buscar la cuestión puntual, pero para... Por eso que esa es la diferencia entre un estado de la cuestión y un balance. El balance te da una cuestión mucho más amplia sobre el tema, pero el tema más amplio, la violencia política en Perú. En cambio, el otro te habla del estado de la cuestión que está referido a la respuesta particular, ¿no? Del problema que tú te has planteado en un tiempo determinado. ¿Tú lo que querías hacer una consulta? Sobre el marco teórico, una parte que decía... Sí, el marco teórico depende de la sociedad que se analiza o se analice, el tiempo histórico, las fuentes usadas y especialmente el problema planteado. Cuando señalamos depende de la sociedad, ¿a qué se está refiriendo? ¿A la población que se va a hacer materia de investigación en específico o la relevancia que va a tener esa investigación frente a la sociedad? Que no me queda muy claro eso. No, tiene que... Eso sería una posición. Sí. Estamos nosotros analizando. Una cosa es lo que tu investigación que vas a hacer va a impactar en la sociedad actual. Eso es una cosa. Si tú estás hablando de la Arequipa de hace 50 años, o sea, tú tienes que entender el marco teórico que tú utilices depende de analizar la sociedad de Arequipa no actual, ¿no? De Arequipa de hace 50 años. Que eso me permite entender por qué la sociedad arequipeña es así ahora, esa es otra cosa. ¿Te das cuenta? Claro, eso te sirve, ¿no? Pero yo no puedo analizar, ¿no? Lo que yo digo es que desde la época actual, la actualidad te plantea preguntas e inquietudes. Y por eso que eso lo has buscado. Retrocedes en el pasado y lo buscamos. Pero la característica de la sociedad arequipeña de hoy no es la misma de hace 50 años, ni hace 100 años. Entonces, para el nuevo que te permite de cierta manera es entender, dar una explicación de cómo era la sociedad, cuáles eran las relaciones sociales que se establecían en esa época, ¿no? Y muchas veces, cuáles eran esas relaciones sociales, lo puede decir el marxismo, lo puede decir los liberales, hay diferentes tipos de marcos teóricos que tú puedes utilizar, pero realmente responden a lo que, o sea, uno no puede traer y pegar, ¿no? O sea, no puedes forzar. Sino uno lo que debe hacer es analizar diferentes teorías, diferentes conceptos y tratar de encontrar ciertas similitudes con lo que se está dando, ¿no? O sea, con lo que están analizando. Si la sociedad arequipeña tiene 3 o 4 características y, por ejemplo, la sociedad arequipeña del siglo XVIII, como la Francia del siglo XVIII, no es la misma. Pero hay algunas cosas que podemos vincular, ¿no? O incluso la misma sociedad limeña no es la misma del siglo XVIII. Posible también. Por eso ya, el día de ayer Cabe ha dado, con eso no sé, una pregunta más. El último bastión, por ejemplo, me he quedado aburrido, de verdad. O sea, todavía no he hecho un análisis, hoy día creo que han hecho un análisis, que está en el canal 7, ¿no? Que está dando esto de la independencia, ¿no? Que está hecho el canal 7, no el Estado, pero me pareció aburrido también. Y para artistas conocidos, ¿no? Vamos a ver qué tal se comporta. ¿Por qué? Porque yo tengo la experiencia de haber visto la cola en el caso de Nueva Granada. Y me pasé un mes casi amaneciendo en todas las noches para poder terminar de ver casi los 120 capítulos. O sea, no podía dejar de ver. Pero con eso, a los 5 minutos yo estaba leyendo otra cosa, ¿no? Y veía de otra manera. O sea, no me cautivaba, porque socialmente es una recreación, ¿no? Por él, para recrear ese ambiente también han tenido que leer, ¿no? Hay historiadores detrás de eso, ¿sí? También. Y hay algunos que han estado señalando, hay que escuchar todas las críticas,
la vestimenta. Algunos han dicho que el contexto no parece que fuera el siglo, comienzo del siglo fin del XVIII, comienzo del XIX, ¿no? Es más reciente. Claro, no van a destruir, ¿no? Es una construcción también, ¿no? La gente no entiende, la gente piensa que no se trata, en cierta manera, de construir cómo podría haber sido, ¿no? Que ya estamos en el 2018. No sé, ¿alguna pregunta más? No. En el caso de los fuentes orales, ¿cómo puedo hacer para personas válidas? Por ejemplo, en el caso, digamos, de que haya una persona que haya vivido la guerra con Chile y esa persona no haya tenido la oportunidad de escribir, pero oralmente le ha podido comunicarnos a su nieto determinado suceso. Y ese nieto de esa persona me cuenta a mí, pero yo, digamos, puedo tomarlo así como, ¿cómo puedo validarse ese dato? Claro, para eso te sirve uno, pues los balances te sirven, ¿no? Tú primero tienes que estar imbuido en el tema. O sea, porque si no, le vas a creer, porque de repente el mismo descendiente que está conversando contigo, él mismo ha ido modificando, porque por la tradición se va modificando, ¿no? Uno va mutando, la tradición oral se va modificando de generación en generación, ¿no? Dependiendo de las propias necesidades, de las propias circunstancias que se está viviendo, ¿sí? ¿Ya? Por ejemplo, hoy hablar de comunismo, tú eres un comunista, o sea, antes no se llamaba, ¿no? Decían terrorista, ¿no? Ahora hablan comunista, ¿no? Y uno no entiende todo eso, pero si estás hablando de los años 80, cuando estaba la Unión República Socialista Soviética, era regular, ¿no? Hablar de revolucionario, durante el gobierno de Velasco era normal hablar que era revolucionario, ¿no? Pero hoy mira que no, ¿te das cuenta? Entonces, lo que tú podrías hacer primero es estar imbuido del tema, segundo, y tomarlo en cuenta, y siempre tú puedes utilizar como fuente, sí, pero aclarando en un pie de página siempre de que es una tradición oral no directamente, sino es una fuente secundaria, porque eso es lo primero que te va a decir el jurado, pero él no ha visto los acontecimientos, ha visto incluso aquella persona que, ¿no? el que ha estado ha estado en la guerra con Chile, incluso él también deforma la realidad, porque lo cuenta de acuerdo a su. Ahora, una cosa interesante allí es que tú encuentres correspondencia de la época, porque las cartas son muy importantes, porque las cartas son fuentes no intencionadas, ¿no? Aunque ahora ya no, pues ahora las cartas ahora se han convertido en fuentes intencionadas, ¿no? Tú quieres, ¿no? Ahora ¿cómo es la idea? Es que tú mandas una carta con una intención, ¿no? Pero en la época, hace más de 100 años, hace 200 años, las cartas eran privadas, eran para para estar, por eso que son una fuente mucho más confiable, ¿no? Claro, cuando los temas son donde las personas ya no están vivas, es un poco más complicado, ¿no? Por ejemplo, como se termina, yo me entrevistaba con una señora que ahorita tiene casi 90 años y sus familiares han conocido al doctor Ola de la Torre, por ejemplo, y ella me ha contado muchas cosas del partido aprista, de la época de la rebelión de allá en Trujillo, ¿no? De la persecución política que sí existió, no lo que ahora dicen, por ejemplo. Y me contaba ella, ¿no? Hay varias cosas. Y la estamos animando, así como tú antes que redacte esas memorias. Pero ella lo está contando en cierta manera. Ella ha visto algo, porque era niña, casi niña, pero estaba a 10, 15 años recién, y sus propios padres los han contado, pero igual es una fuente importante, ¿no? Pero la indicación es que esa fuente oral tiene que ser contrastada con fuente también escrita, y eso tienes que situarlo en un contexto también determinado, ¿no? Porque si no tampoco vas a, porque es una fuente oral, ya le vas a creer todo, ¿no? Tienes que hacerle entrar en contradicción a la persona que te... ¿Sabes quiénes saben usar, aparte de los sociólogos, antropólogos, los psicólogos? Cuando te hacen el examen, ahora ya no se llama examen psicológico, ¿no? Se llama examen, tiene otro nombre ya, pero a veces te hacen 100 preguntas, y de las 100 preguntas, en la pregunta 2 y la pregunta 10 es casi la misma, y te hacen caer porque en la pregunta 10 tú dices sí, y en la pregunta 80, que es la misma pregunta con un cambio, y debes decir sí, tú dices no. Entonces hay incoherencia, ¿no? Porque la pasas rápido. Entonces, ellos te hacen caer así y tratan de verte así. Entonces, hay maneras de poder analizar. Eso es lo que más han desarrollado, esos son los antropólogos y los sociólogos,
Y el caso emblemático es, finalmente termino, es la historia de la violencia política en el Perú en los libros pues de Antonio Zapata, ¿no? Esto de la entrevista que hace a la esposa de Abimael, es en La Guerra Senderista, el libro La Guerra Senderista, el mismo el mismo Poncela del Pino, en este libro que ha escrito, que es su tesis doctoral modificada en Estados Unidos, el mismo José Carlos Agüero, su autobiografía, contando de que sus padres eran terroristas, pero él no lo era, ¿no? El mismo otro colega antropólogo que estudió en el Colegio de México, que está enseñando en Ayacucho, el soldado desconocido, no es su nombre, pero que también hace sobre, su libro se llama Soldado Desconocido, y él cuenta su propia historia, que él estaba metido tanto, no es que él quiso, ¿no? Sino él fue obligado. Así como en el caso colombiano, les recomiendo, para ver un poco sobre violencia política vinculado a eso, para el caso colombiano, en Netflix está dando, ya leía, sus casi 100 capítulos, La Niña, que es una niña que a los 7 años es secuestrada o incluso creo que vendida, así más o menos se ve la película, vendida por sus propios padres a la guerrilla, allá en Colombia, porque allá sí se puede hablar de guerrilla, no como a Domingo Pérez que dice que no, y no tengo un problema. Entonces, y esta niña a la fuerza está casi 8 años ahí, y a los 15 años ella decide salir, fugar, y decide reinsertarse a la sociedad y decide estudiar medicina. Pero en todo ese trayecto, desde los 15, 16 que se está preparando, la sociedad la rechaza, ¿no? Sus amigos cuando se enteran, lo comienzan a mirar mal. Es una serie, pero bien documentada. Me parece interesante que puedan ver así, por ejemplo. Así necesitamos, que hagamos en el Perú, ¿no? Pero obviamente para eso necesitamos más inversión. Bueno, si no tienen más preguntas, ese sería. ¿O tienes alguna pregunta? Bueno, sería. Dime. Creo que yo he identificado algunos aspectos, sobre todo algunos problemas en el desarrollo de la tesis, que básicamente creo que establece de interés. Por ejemplo, existen universidades que señalando a nivel nacional, tanto nacionales como particulares, que la mayoría se traba en las variables. Básicamente podríamos empezar el tipo de investigación, si es cuantitativa o cualitativa, debido a que las diferentes ramas que existen, las redes sociales, las ingenierías, entonces no es lo mismo investigar algunos metodólogos que consideran, por ejemplo, aquí en Arequipa, que yo he conversado con ellos, señalan que inclusive con doctorado, ¿no? En España, dicen en la carrera de letras lo más recomendable o lo más fino, diríamos así, esa necesidad que requiere una investigación es propiamente teórico, por tanto debe ser cualitativo en letras. Otra posición dice que si se va a hacer una investigación de tipo cualitativa, entonces eso va a recaer mejor ese trabajo en el área de contabilidad, porque se va a medir, ¿no? Entonces hay ese problema, es donde más se quedan, se estancan ahí la gran mayoría, y por eso se deja, ya no se puede. Inclusive señalaba el teólogo, decía, en una investigación cualitativa ya no requiere la identificación de las variables. En consecuencia, ya no, estoy hablando dentro del desarrollo del esquema, ¿no? Y en consecuencia ya no habrá un desarrollo de la operacionalización de la variable. Entonces todos nos preguntamos, ¿y qué cosa se hace? ¿De dónde hasta dónde abarca la operacionalización de la variable? ¿Es solo un párrafo? ¿O es un subesquema? No sabemos. Entonces, es ahí, creo yo, donde está el epicentro del problema de toda investigación. En cambio, en la investigación cualitativa, sí existe la identificación de la variable dependiente e independiente, en consecuencia, sí va a operativizar la variable, va a haber una operacionalización.
¿Cómo opera esa variable en el desarrollo propiamente? Y para identificar y ser más preciso, en letras, números. ¿Cómo opera? No creo que opere igual. Por ejemplo, yo pienso que nadie tiene monopolio de una investigación. Eso de que sea una investigación cualitativa o cuantitativa depende de los problemas, de las preguntas que tú tengas, los intereses que tú tengas, de la profundidad que tú quieras tener. Tú puedes hacer una tesis mixta. Por ejemplo, mis 3 tesis son tesis cualitativas, pero si yo quiero, puedo transformar eso que es quali, lo puedo transformar en cuantitativo, porque yo he analizado 63 periódicos en 3 ciudades, Lima, Buenos Aires y Santiago. Lo que puedo hacer es un análisis de cuántas veces aparece determinado tema en determinado sitio, en determinado momento, y puedo hacer mis cuadros, mis variables, etc. manejar. Pero lo que yo no comparto, bueno, yo no soy metodólogo ni nada de eso, pero lo que yo no comparto es la excesiva que nos quieran imponer, muchas veces nos quieran imponer un esquema que tiene que cumplir. Hay universidades en Lima, seguro que en provincias también, que quieren imponer, no, esta es la plantilla y lo tienes que hacer así, ¿no? Y cuando tú haces otra cosa, no, o sea, te toman como bicho raro y no es eso. Y eso de que tú señalas de que sí, ¿no? La sociología, la antropología es más cualitativo, ¿no? Y te valoran más, que es más interpretativo que una cuestión, digamos, de datos. Pero no, también tú puedes hacer una investigación mixta, ¿no? Pero lo que yo estoy en contra es de ese dogmatismo en el sentido de un esquema ya preestablecido. Si no cumpliríamos, pues, porque si no estaríamos, incluso muchos te dan ya autores ya determinados, ¿no? Estos son los autores clásicos, ¿no? Por ejemplo, en educación pasa eso, en comunicación o en ciencia de la comunicación pasa eso, en sociología hay ciertos clásicos, ¿no? Pero no necesariamente, ¿no? Algunos que hacen tesis de maestría en sociología dicen, pero acá no hay variable, hay una pregunta y la respuesta a la pregunta. Es una cuestión básica también. O sea, porque tú dices, ¿no? ¿Cómo vamos a determinar o cómo vamos a ir siguiendo capítulo por capítulo la comprobación o el manejo o el movimiento que hacen las variables, ¿no? Independiente, intermitente, las variables dependientes, etc., ¿no? No, es una cuestión que uno no se debe preocupar tanto por eso, sino uno se debe preocupar por el problema que uno haga, por el objetivo que uno tenga, por las fuentes que uno tenga para comprobar la hipótesis, etc. Ahora, en el proceso se va viendo cómo se maneja esas variables. Yo, por ejemplo, la tesis de licenciatura sí lo planteo. Licenciatura en maestría, planteo en forma específica la variable, ¿no? Pero de ahí no digo más. Y eso se va viendo a lo largo de la redacción de la tesis, ¿no? La persona que es hábil, medianamente, y le interesa el tema, va a ir viendo cómo uno va manejando, ¿no? Uno maneja, para terminar, mejor dicho, cuando ustedes lean un libro publicado de historia, ningún autor le va a decir, ¿no? Pocos, ¿no? Salvo que sean tesis, y le dicen, ¿no? Comienza el capítulo 1, ¿no? Yo por si acaso estoy utilizando el método tal, yo por si acaso mis variables es esto, no vas a encontrar un texto escrito, ¿no? Con coherencia, ¿sí? Y tú tienes que tener la capacidad de poder encontrar cuál es la teoría que están utilizando, cuál es la metodología que utilizan, cuáles son las variables que utilizan, tú ya lo vas a interpretar. ¿Y dónde encuentras medianamente eso? En los balances historiográficos que hacen otros y en las reseñas que hacen, ¿no? Ahí encuentras, ¿no? Ahí te dicen, ¿no? Este autor viene de historia política y cultural, este estudio viene de historia de género, ¿no? Esta historiadora está hablando de historia económica, ¿no? Vinculado con lo cuantitativo y no tanto con lo cuantitativo. Y ahí te viene, ¿no? Esa es la idea, ¿no? O sea, yo estoy en contra de esa plantilla ya preestablecida. Yo pienso que más aún en nuestras ramas de sociales, nosotros como el propio hombre el varón y la mujer es cambiante, el comportamiento es cambiante, de acuerdo al contexto, de acuerdo a los intereses personales, individuales, etc. Me parece que implantar una plantilla que ya está, una cosa es una plantilla y lo que yo he dicho no es una plantilla, lo que he dicho es un índice como hipótesis de trabajo, ¿no? Para que te permita, ¿qué cosa? Ordenar. Eso te permite ser más ordenado en tu redacción, te permite no irte por todos lados, ¿no? Nada más, eso sería todo, ¿no?
Bien, gracias.